Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión en vivo, nuevamente aquí, un nuevo día, una nueva oportunidad de aprender, ¿cierto? Y hoy vamos a realizar, recuerden que ayer les enseñé a hacer los ojales con cálculo exacto. Hicimos los ojales, la clase de ayer fue esa. Ah, no, fue antier, perdón. Fue el día martes. Ayer no hicimos clases, sino el día martes, exactamente, en horas de la mañana. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy preparando mis hilos porque voy a hacer ya las moras o la decoración más bien. Un saludito para Amada y Mireya Pareja. Muy buenos días para ustedes, hermosas. ¿Cómo están? Gracias por asistir. Y vamos a hacer entonces las moras. Ustedes saben que yo hago siempre esa decoración, siempre la he hecho. A lo mejor ya la saben hacer, bueno, quien la sepa hacer, bueno, las hace y quien no sepa, bueno, esta va a ser la oportunidad nuevamente de recordarles cómo se hace. Yo acá ya tengo mi bolso listo. Le voy a dar la medida exacta de cuánto me quedó a mí en altura. Sin mucho que decir más de esto, voy a contarles rápidamente qué altura me quedó. 22 centímetros de alto. 22 centímetros la altura de este bolso. Estilo estilo tote bag o cartera más bien. Yo aquí voy a hacer las moras, miren, ya hice mis ojales, les comento, aquí rápidamente es como para informarles que yo aquí ya hice mis ojales, recuerden que yo siempre hago 8, siempre he recomendado hacer 8. Listo, esto lo vimos en la clase pasada el día martes, cómo hacerlos, cómo calcular también los puntos de separación. Aquí yo voy a cortar mis hilos alma, ya saben pues que entre el primero, miren, entre el primer ojal y el último ojal, en el centro, vamos a parar ahí en el centro precisamente, Single Flor, Ipuana, ¿cómo está? Dios la bendiga también a usted, Ipuana, creo que es una indígena guayú, si no estoy mal. Ese Ipuana es de la comunidad guayú. Un saludito para Ipuana entonces. Y un saludito también para Leo Vigilda, más bien. Antes de empezar, voy a hacer la decoración de moras. Miren que trabajamos, mejor dicho, todo el tiempo en punto alto. Se está viendo bastante la mesita aquí, en la parte del fondo, quiero decir. Bueno, apenas me acabo de dar cuenta que tenía muy... Leo Vigilda, buenos días. Elsie Flores, muy buenos días para usted. Y Jania Carrillo. Listo, no se está pausado el directo. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer la decoración mora. Mire, como les decía, en el centro del último y del primer ojal, yo voy a tomar el último punto completo, agarrando la cadenita completa de esta manera y cierro en dos tiempos, ¿cierto? Eso es como para sellar. ¿Yo qué hago inmediatamente? Inmediatamente voy a cortar mis hilos alma, ya tengo listo todo. Muy importante, yo lo corto más o menos aquí, a ras en lo posible. Y después empezamos a hacer las moras. Yo hago lo siguiente. Esta mora sí la voy a hacer un poquito más alargada. Voy a subir con tres cadenitas. Uno, dos y tres cadenitas de altura. Voy a enlazar el crochet, ¿cierto? De esta manera. Y me voy a ir al punto de base, ¿cierto? Al punto de base, al punto de remate. Y voy a alargar esto. Esto lo voy a alargar lo más lejos posible. La morita va a quedar un poquito alargada, ya se dan cuenta que queda un poquito más grande. Y voy a contar esta vez 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto voy a pegar. Listo. Simplemente introduzco el crochet en la cadena completa. Recuerden, 6 puntos de... Para los que se acaban de conectar, muchísimas gracias por asistir a este directo. Vamos a hacer las moras, las estamos haciendo más alargaditas. Voy a repetir este procedimiento para que de pronto ojales, 2 vueltas de altura encima de los ojales. Después cortamos los hilos alma. Miren que ya no están ahí evidentes, ya quedaron ocultos dentro del tejido. Subí con tres cadenitas. Enlazo. Mismo punto de base.
Y esto debo alargarlo bastante. Yo la voy a hacer así porque como es un bolsito más grande. Y 2. Cierro en 2 tiempos, ¿cierto? Normal. Y después voy a contar 6 puntos de base o de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto voy a pegar. Eso sí, metiendo el crochet completito. En el punto completo deslizo y deslizo, ¿cierto? Ustedes saben que yo normalmente la hago de 2 cadenitas, pero como es un bolso grande, quiero que queden grandes estas moritas. No sé si es exageración mía. Siento que quedan bien para el tamaño del... Si las quieren hacer más pequeñitas, pues las hacen, ¿cierto? Repito, 3 cadenitas de altura. Ya ustedes deciden de qué tamaño van a hacer las moras. 3 cadenitas de levantamiento. Enlazo el crochet. Ingreso inmediatamente en el punto de base. Y voy a hacer que esto quede alargado lo más que yo pueda. Y cierro en 2 tiempos. Cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Bueno, esta sí me quedó un poquito más pequeña, pero bueno, no pasa nada. Voy a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto voy a pegar. Pego y pego, ¿cierto? Y miren que ya van quedando un poquito más grandes de lo normal, pero es precisamente porque estoy siendo consecuente con el tamaño del bolso, que no es tan pequeño, pero pues tampoco es tan grande, entonces es más bien un tema de qué pasará, niñas, que no las veo, no he podido ver los comentarios. Jania Carrillo, buenos días. Dice Jorge Salinas, muy buenos días. Bendiciones también para usted, mi querido. ¿Cómo está? Por aquí empezando un nuevo día y tejiendo moras. Listo, no me voy a demorar más y voy a hacer lo mismo. 3 cadenitas de altura. Ustedes pueden hacer 4. Enlazamos el crochet, mismo punto de base. Y el secreto está en que esto quede bien alargado. Y cierro en 2 tiempos. 1 y 2. Pego en mi base, miren, cuento en mi base 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Y deslizo, ¿cierto? Y miren cómo van quedando. Esta de pronto me queda un poquito, pero bueno, la voy a dejar así. Miren, son moritas. Yo a eso le digo moritas. Esta es la decoración que siempre hago en los bolsos. Pero si no gustan, simplemente hacen puntos deslizados alrededor como para dar un sellado. También lo pueden hacer así. Pero prefiero siempre he elegido las moritas por cualquier cosa. O podemos hacer piñitas de 3 varetas juntas, también se puede hacer. 3 cadenitas, recuerden, enlazamos el crochet por debajo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un puntito, ahí donde empezamos. Ahí mismo voy a ingresar el crochet. Alargo, como les dije, el secreto está en que esto quede alargadito. Pues hasta donde el crochet, a veces ya como queda su límite. Gracias, mi estimada Mirella Pareja. Cierro en 2 tiempos. Esta quedó así. Me gusta más cuando quedan así, bonitas, evidentes. Las pequeñitas también quedan bonitas, pero esta, miren, llama más la atención. Eso es en gustos, realmente. Puede que para lo que a mí me guste, puede que a mí me guste y a otra persona no le guste. Entonces las hacen más pequeñitas si desean. Cuento en mi base entonces. Cuento en mi base entonces 4 puntos. Aquí a ver si voy corriendo un poquito la imagen para acá. 6 puntos, perdón, 6 puntos de cadenas en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese punto, en ese sexto punto, ingreso el crochet, deslizo la hebra y deslizo mi hebra por el que está en él. Y seguimos. Levanto con 3 cadenitas, 2, 3. Enlazo, mismo punto de base y hago que esto quede alargadito. El secreto está en que quede alargada la vareta o el palote, el punto alto, el macizo. Cuento en mi base 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí pego. Entonces esto creo que rinde mucho más cuando las hacemos así alargaditas. Y sobre todo compensa el tamaño del bolso que es grande. Bueno, yo considero que es grande.
pero bueno, tampoco es XXL, no les puedo decir que sea XXL. Ay, vamos a ver si también me alcanza el hilo, porque miren lo que tengo en este momento, no cuento con más material de este color. Les digo de una vez, no cuento con más material de este color. Voy a ver hasta dónde me llega, yo creo que si alcanzo a dar la vuelta con este hilito para hacer las moras. Dios quiera que sí, realmente, porque si no, me veo en serios problemas, entre comillas, ¿no? No pasa nada igual, no me voy a asustar, no pasa nada. Sí, quedan bonitas realmente, quedan bonitas. Aquí fue el remate, listo el sellado. Quedan muy bonitas. 3 cadenitas de levantamiento, recuerden, enlazo, me voy al mismo punto de base. Donde empezamos, recuerden, mismo punto de base. Y el truquito está en alargar el punto y cerramos en 2 tiempos. 1 y 2. Yo me corto las uñas más de lo normal, pero por eso me quedan así. Me gusta mejor porque yo no soporto tener esas uñas tan largas. Realmente no soporto. Me ha pasado que cuando duermo a veces amanezco con, bueno, con cositas en la cara. Cuento 6 puntitos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto punto voy a pegar, o sea, introduzco el crochet en ese sexto punto, toda la cadenita completa, toda la cadena, miren, toda la cadena. Traigo este hilo, lo deslizo por acá y lo deslizo por la cadenita que tengo en el crochet y nuevamente levanto con 3 cadenitas. 3, enlazo, mismo punto de base, alargo lo más que pueda hasta donde me dé el crochet y deslizo, cierro en un tiempo y cierro en 2 tiempos. Y contamos en la base 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, en esa cadenita, en esa sexta cadena, quiero decir, introducimos el crochet, deslizo y deslizo por acá, ¿cierto? Y miren, sí, quedan bonitas, realmente sí las voy a dejar así, me gusta. Quien no las quiera tan grandes, las hace de 2 cadenitas y en vez de 6 puntos de base cuentan 4 o cuentan 3. Ya eso depende de la distancia o del alargamiento que quieren ustedes la mora. Listo. Nuevamente 2 cadenitas de altura. Perdón, son 3. Son 3, recuerden, 3 cadenitas, no 2, sino 3. La costumbre, ¿cierto? La costumbre de hacerla de 2, pero son 3 esta vez. El día de hoy son 3 cadenitas. Enlazo, mismo punto de base y alargo. 1, 2. Cuento en mi base 6 puntos o 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí introduzco el crochet, deslizo y deslizo, ¿cierto? Y así. Y este mismo procedimiento lo voy a repetir hasta el final, hasta obtener la vuelta completa. Enlazo, 3 cadenitas, recuerden. Enlazo, mismo punto de base. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el asa. Voy a hacer solamente un asa. O sea, la mochila va a quedar así. El bolso cerradito va a quedar cuadradito. Y vamos a formarle un asa que atraviese de lado a lado. Listo. Con el trenzado. Vamos a hacerlo así. He visto que los hacen también así. Bueno, ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Yo simplemente les enseño la técnica del trenzado. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pego, deslizo y deslizo. Y 3 cadenitas de levantamiento, enlazo, mismo punto de base. Cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Y recuerden que esto debe quedar alargadito, mire, para que quede bonito. Realmente así me gusta más cuando es un bolso grande. Siento que queda bonito, miren cómo queda el borde. Y me gusta mucho la puntada, me encantó. Este es el primer bolso que hago en el canal. Recuerden, es el primer bolso que hago en el canal con la técnica del tejido súper liviano en punto alto. Podemos hacer figuras, todo lo que queramos, miren. Todo lo que queramos podemos hacerlo con este punto. Entonces, para que se animen a tejerlo y vayan practicando también. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto pegamos, deslizo, deslizo. 2 cadenitas, perdón, 3. Enlazo, mismo punto de base. Alargo. Y saco en 2 tiempos, 1 y 2. Buenos días, Noemí Daza, ¿cómo vas? Gracias por asistir a este directo. Si de pronto no te contesté el mensaje a tiempo fue porque pues precisamente estaba
digámoslo así, estaba entretenido, o estoy entretenido más bien, con el tema de la explicación. Bueno, aquí a veces 18 en el directo, muchísimas gracias, son muchos. Amparo Vergara, muy buenos días, ¿cómo va, reina? Gracias por asistir, estamos haciendo las moras hermosas. Miren la morita. Listo, las moritas. Vamos ahora a pegarla a la base, contando 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas de base, mejor dicho. Y ahí deslizo. Introduzco el crochet, recuerden. Simplemente introducir el crochet en ese punto. Traigo y traigo. Deslizo y deslizo. Y siempre vamos a subir esta vez con 3 cadenitas. Está muy bello, sí. Yo también quedé muy contento con el resultado del bolso. Si bien no es muy común tejer los bolsos guayú con esta técnica, pero bueno, he visto que también lo hacen así los propios indígenas, ojo. Me estoy basando es en la técnica propia de los indígenas guayú. Ellos también trabajan este tejido, pero en una versión más grande, ¿cierto? Yo aquí les estoy mostrando es la técnica, cómo se trabaja. Pero ustedes obviamente pueden hacer una mochila, un bolso XXL, es decir, más o menos de diámetro 25 centímetros en la base. Este no tiene todo eso, esto tiene creo que 18, 17, 18. 18 centímetros efectivamente de ancho. Pero los indígenas guayú, he visto que la hacen, algunos, no todos, manejan 25 centímetros e incluso mucho más. 25, 30, más o menos. O sea que en este mismo punto. Pero la idea de este punto es que el tejido quede ligero, ya lo he dicho en otras ocasiones. Esta vez el tejido queda más sueltico. Miren que él queda como una telita. Obviamente arrastramos hilos de almas también, pero bueno, ya ustedes lo he mostrado, ya tengo varios videos o varias partes de este bolso, ya estamos finalizándolo. 3 cadenitas, enlazo, mismo punto de base, alargo. Miren que la idea es que esto quede alargadito y cierro en 2 tiempos, 1 y en 2. Y ahora sí cuento 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y ahí pongo o mejor dicho, ahí pego el punto, la morita. 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pegamos. Introducimos simplemente el crochet, deslizamos y deslizamos por el punto que tenemos en el crochet y ahí está pegadita. ¿Listo? Seguimos con 3 cadenitas. Enlazo, mismo punto de base. Alargo este punto lo más que pueda hasta donde me dé y cierro en 2 tiempos. Deslizo, deslizo. Subo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. 3 cadenitas de levantamiento. Mire cómo queda hermoso este tejido. Qué bello. Realmente me gusta mucho el resultado, cómo se ve, cómo está quedando. Y el punto, ni se diga, súper rico de trabajar. Muy chévere el punto para trabajar. Procuren eso sí que el punto quede más o menos apretadito, no que quede, o sea, independientemente de que sea un punto alto, traten de que el puntico quede compacto, no quede tan alargado los puntos. Miriam Garzón, muy buenos días, ¿cómo está, reina? Muchísimas gracias por asistir. Ah, ya sé cuál Miriam Garzón. Ay, la infaltable Miriam Garzón, ¿cómo está, reina? Ay, ya puedo leer los comentarios. Ok, Amada dice, gracias Andrés, para mí ha sido el mejor, o sea, el proyecto, me gusta tejer este punto alto, sí, este proyecto es muy chévere realmente. Y Albafane Granada, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. 3 cadenitas de levantamiento enlazada, mismo punto de base, alargo el punto y formamos en 2 tiempos, cerramos. Miren que el punto queda bien pulido. Y contamos en nuestra base 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6 puntos de base. Estoy con el tema del 4, no sé por qué. Ese numerito como que me tiene, ahí. 2 cadenitas, 3, lazada, mismo punto de base.
alargo y cierro en 2 tiempos. Ay, ¿qué dijeron por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Ah, ok, Miriam Garzón. Miren qué bonito día el que está haciendo. Bueno, está el día soleado. Bueno, por ahí no sé qué pasó. Contamos en la base. Ay, Dios mío, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me preocupa que el hilo, el rollito que tengo no me alcance. Deslizo y deslizo. Miren, solamente tengo este rollito. No tengo más material de este color. Entonces me va a tocar hacer, ustedes me perdonarán, pero voy a hacer la asa, la gasa, mejor dicho. El asa, gasa, fajón. Bueno, solamente voy a hacer una manija, ¿cierto? La voy a hacer con este color. Este color también lo tiene, miren, la mochila tiene este color, el bolso. Entonces, si a ustedes no les molesta, yo lo voy a hacer con este. Listo, para que de pronto no me vayan a... Bueno, muchísimas gracias a las nenas que acaban de comentar, Sandra. Y antes de Sandra hay otra chica. Dice que es Angélica Vázquez. ¿Cómo está Angélica Vázquez? Ah, yo creo que es Olmo, ¿cierto? Angélica Vázquez, no, la del Instagram, mejor dicho. Un saludito para usted, Angie, ¿cómo va? Y Sandra Patricia, un abrazo, totote, querido Andrés, gracias por compartir tu conocimiento, bendiciones, muchísimas gracias, mi estimada Sandra, Sandra Patricia. Miren cómo quedó el bolso, está así porque como lo tengo apachurrado, el apachurrado, miren, está dobladito así porque precisamente para que ustedes puedan ver en cámara, no puedo abrirlo completamente porque miren, si lo abro entonces no se va a ver. Entonces, miren, el bolsito, miren cómo quedó la parte interna súper bien elaboradito. Bueno, al final les muestro mejor. Recuerden, esta vez son para las que se conectan, ¿no? Se acaban de conectar. Estamos haciendo 3 cadenitas de altura. Enlazo el crochet por debajo. Yo nunca hago esto, sino que yo enlazo el crochet de abajo hacia arriba, ¿cierto? Así. Y después en el mismo punto o raíz, ahí donde hicimos el pegue, ahí se forma un agujero bastante grande, mírenlo ahí. Es evidente dónde debo ingresar. Ingreso el crochet y esto hay que alargarlo. Lo estoy alargando, que quede larguito. Y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Para que mis moras queden así, bonitas, alargaditas. Entonces, ya tengo la mora realizada. Cuento 6 puntos de base. 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto voy a deslizar, introduzco el crochet, deslizo y deslizo en la cadenita y subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y eso es todo el procedimiento que vamos a repetir hasta el final para este bolso, ¿cierto? Enlazo, recuerden que no puedo enlazar de esta manera, no. Yo siempre enlazo de abajo, pasando el crochet por debajo del hilo e introduciendo la aguja inmediatamente ahí en ese punto de raíz, en el punto de base. Formamos el palote, se puede decir palote, vareta, macizo, bueno, ya hay muchos nombres, ¿cierto? Macizo, pilar. Tenemos 3 cadenitas, entonces cierro primero 2, ¿cierto? Voy a dejar así para que ustedes puedan ver. Cierro en 2 primero, en un tiempo cerramos 2. Luego me quedan nuevamente 2 en el crochet y repito el mismo procedimiento. Enlazo o agarro más bien el hilo abrazándolo con el crochet y lo deslizo por esos 2 puntos que quedan. Y así formamos una especie de morita decoración. Contamos 6 puntos en la raíz o en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí pego, miren, introduzco el crochet, deslizo y deslizo por el puntito que tengo en el crochet. Y simplemente repito lo mismo, 3 cadenitas de levantamiento. Un saludito para Belsi. ¿Cómo está Belsi? Dice, hola, buenos días, ese bolso está precioso, ya estoy trabajando en mi base, me toca poco a poco porque falta tiempo, por falta de tiempo, más bien, dice ella textualmente. Espero poder terminar pronto, mil gracias por tus enseñanzas. Bueno, Belsi, muchísimas gracias por asistir a mi directo, 31 personas, muchas gracias a esas personas que confían en mi trabajo día tras día. 3 cadenitas, envuelvo, pero siempre les he dicho por debajo, agarrando el hilo por debajo,
¿cierto? De esta manera. Voy al punto de base, introduzco el crochet, alargo el punto y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Y así sucesivamente, 6 puntos o cadenitas de raíz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas de raíz, introduzco el crochet, deslizo y deslizo, ¿cierto? Y bueno, así vamos a ir haciendo este bolso. 2, 3. Hola Victoria Belisario, me encanta ese nombre, Victoria. ¿Cómo está Victoria? Janet Cabezas, Carmen Janet Cabezas, ¿cómo está reina? ¿Cómo va con el bolso? Cuénteme a ver, con el bolso que estamos haciendo en Facebook. Ah, bueno, paréntesis, 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 porque quiero mostrar trabajos. Este es el cálculo de los ojales. Tengo que pasarlo porque realmente yo les había prometido el cálculo de los ojales en la cajita de descripción. Miren el bolso que estamos manejando en Facebook. Una belleza, realmente esto sí es una mochila bien tejida, miren. Ese es el bolso que estamos elaborando en la página de Facebook. Listo. Para que me sigan, me pueden seguir y pueden ver los directos, los videos que he hecho por allá. Estamos haciendo este bolsito este va a ser un bolso de espalda. Es decir, debe ser mucho más grande de lo normal, 22 centímetros de diámetro. Y es un diseño floral. Miren que el diseño se repite alrededor. Buenos días, Yandy Arevalo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bendiciones para usted y para todas las que están ahí conectaditas. Listo. Ah, bueno, listo. Victoria Belisario. Ahí está. Pero esto es más que todo para las personas que no me siguen en Facebook, les estaba mostrando. Unas ya me siguen allá, otras no, como todo, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo están? Hacemos 3 cadenitas de levantamiento y después enlazo. Enlazo, mismo punto de base o raíz. Alargo el punto bien, bien alargadito y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Y cuento en mi base 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí en ese sexto punto introduzco mi gancho, traigo hebra, la deslizo y la deslizo por el punto que tengo en el crochet y así pegamos. Entonces 3 cadenitas, enlazo, por debajo recuerden, de abajo hacia arriba, mismo punto raíz, mismo punto de base o raíz ahí y cerramos las 2 primeras en un tiempo, ¿cierto? Ahí están cerraditas y luego me quedan estas 2. Sí, pero después porque estoy todavía, miren que todavía es un trabajo, llevo que 10 vuelticas apenas de levantamiento. Voy a terminarlo para mostrarlo acá e irlo tejiendo, yo creo que en directos. Me queda mucho más fácil ir trabajando haciendo los directos. Saben, se han dado cuenta que no estoy subiendo muchos videos, sino que más bien me estoy conectando es por directos. Listo. 2 cadenitas, recuerden, me quedan, deslizo, claro que sí lo voy a hacer, por supuesto, pero primero debo terminar ¿cierto? La muestra, esto es una muestra que estoy trabajando en Facebook y después para venirlo a enseñar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo con la muestra ya les puedo dar, bueno, ya lo van a ver después cuando lo termine. Es un bolso totalmente diferente a los que ustedes han visto en el canal. Han visto muchas mochilas, lo tradicional, ¿cierto? Pero este bolso es más diferente. Bueno, es diferente porque primero se hace otra técnica en la base. Se hacen unas cadenetas acá en la base. Y en la parte de arriba también se hace una cadeneta, ¿cierto? Entonces, sí, no te preocupes, Leo Vigilda, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar acá. Ah, ya te había saludado, Reina. Pero de todas formas, bueno, otro saludito, no pasa nada. 3 cadenitas, enlazo, mismo punto o raíz y cierro en 2 tiempos. Este me quedó muy bajito, no lo puedo dejar tan bajito. Tiene que quedar bien alargado para que quede más o menos a la misma medida de los otros. ¿Cierto? Yo por eso tengo que alargar bien este palote y estas hebritas. Cierro en 2 tiempos. Cuento en mi base o raíz 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto punto deslizo
y deslizo. También tenemos otro proyecto pendiente, el monedero, un monedero con relieve en X. Monedero guayú con relieve en X perlado. Miren que es un de estilo perlado, tiene unos brillos en dorado y tiene un relieve en rombo. Y lo mejor, la puntada que es muy diferente. Miren las X que se forman. Esto también lo voy a enseñar. Ya tengo unos videos donde enseño a hacer el punto en X, el relieve en X, pero miren lo diferente con en este monedero. Miren qué chulada de monedero, diferente a todo lo que ustedes hayan visto en el canal. También está diferente, miren qué hermoso. Y lo mejor, con mero hilo, no tiene cordón de polipropileno, solamente el hilo crochet o hilo coral también, lo que ustedes utilicen, o incluso el hilo macramé. Entonces también voy a preparar lo estoy preparando para enseñarlo. Tengo muchos proyectos ya pendientes. Estamos terminando los pendientes bueno, que hemos tenido. Por ejemplo, este era un pendiente que tenía con ustedes. Ya hace un mes más o menos empezamos a hacerlo. Pasaron un par de semanas, lo dejé en stop, parado, y después nuevamente lo estamos retomando. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá sean de mis puntadas, de mi canal. Quiero ver esas imágenes. Si de pronto pueden, no sé, mostrarme en esas carteras. La chica que hizo la cartera entonces va con puntada de relieve. Dice Angélica Vázquez. Ah, es Angélica Vázquez, ok. Hola, sube al Instagram a Angélica para yo verla. Mire, Yalcira Pareja, precioso. Gracias, mi hermosa, estimada. Estimada Angélica, Angélica y Mirella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente, es que eso es lo que estoy buscando. A mí me gusta como el brillo, me gusta como los colores, buscar técnicas diferentes. Miren, estoy combinando. Ya también mostré un monedero con este tono en mi canal. Tejeguay con Andrés Rodas. Les enseñé a hacer un monedero con un brillo, ¿cierto? Así como usted dice, chic, diferente, algo moderno, pero sin salirme de lo tradicional, guayo. Esta puntada sigue siendo guayo porque miren, estamos tomando la pestañita trasera, muy diferente a todo lo que ustedes han visto. Entonces espero les esté gustando mucho y por favor compartan todos mis videos en las redes sociales, se los agradecería mucho. Y me siguen en Facebook, los espero también en Facebook, estamos trabajando el morral de espalda. Aquí hicimos el punto deslizado, 3 cadenitas de levantamiento y después enlazo, mismo punto raíz y que esto quede alargadito, 1 y 2, ¿cierto? Eso sí, trabajando siempre con 2 hebras. Yo esta vez estoy trabajando, bueno, todas las veces han visto que mis mochilas son en 2 hebras, crochet. ¿Qué marca? Miratex. Esa es la marca que yo uso, el coral también les funciona perfectamente. Gracias, mi querida amada. Muy diferente realmente. 1, 2. Este se va a llamar Perla. Este se llama, este yo le he dado el nombre de Perla. Monedero perlado con rombo en relieve en X. O sea que va a tener un nombre bastante. Ya de por sí la puntada es muy bella. Miren. Son como unas X. No sé si lo noten ahí. Una X así mayúscula. Bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, sí, yo sé que todos lo vamos, les prometo, todos lo vamos a hacer el día de hoy, la asa, la terminación, pero aprovechando unos espacios, bueno, porque de hecho doy unos, digámoslo así, unos espacios de pausas activas, más bien se podría decir, ¿cierto? Para relajar un poco He estado trabajando todos estos días, entonces estoy un poquito agotado, un poquito, entonces mientras tanto, miren, los relieves en X. María de Jesús Aguayo Peña, ¿cómo estás? Tania Álvarez, ¿cómo está mi querida Tania Álvarez? ¿Cómo está? Bienvenida. No la había saludado, pero bueno, ya la oportunidad la voy a saludar ahí rápidamente y leer los comentarios en orden. Lindo monedero, dice Leo Vigilda. Perdón, dice, estoy muy emocionada, espero todos sus proyectos. Muchísimas gracias. Amada dice, lindo monedero, precioso. Tania Álvarez, oh, belleza de arte en Guayú. Gracias, amigo, por compartir este lindo arte que relaja y nos alegra la vida desde Mera, en Ecuador. Bueno, estamos lejos. Tania Álvarez.
Luz Gutiérrez, muy buenos días, Reina, dice, hola, linda mochila. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Miren, ahí está disponible. Por cierto, si alguien la quiere, me dice. Si alguien quiere este bolsito, me dice. Mireya Alcira Pareja dice, yo quiero hacer un monederito así en mochilitas. Se puede hacer, claro que sí, Mireya. Haces el monederito, trenzas, haces una trencita, la coses y la formas como en bolsita. También se puede hacer. María de Jesús Aguayo Peña dice, hola, buenos días para todos, sigo el video, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querida Aguayo, María de Jesús. ¿Cómo está? Bienvenida. Seguimos entonces, ya la saludé, ahora sí, manos a la obra. La morita, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de cadenas o de bases, de base. Deslizo el punto y deslizo el punto por aquí. Repetimos. 3 cadenitas, 1, 2, 3. Voy a ir moviendo esto para dar más visión o visibilidad en el directo, así. 3 cadenitas, enlazo, mismo punto o raíz de base, punto de base más bien, deslizo y deslizo. Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto punto voy a deslizar, deslizo y deslizo. Entonces he estado explicando las moritas paso a paso, listo. Guadalajara, México. Muchas gracias, Aguayo, María de Jesús, por acompañarnos. Marisa Troche, ¿cómo está? Bienvenida. Dice, hola corazón, te acabo de enviar mensaje en Messenger preguntándote si le estabas viendo, la estabas vendiendo, me interesa. Pero bueno, yo primero la voy a terminar. No se adelanten. María Teresa Troche, gracias por preguntar, pero yo primero voy a terminarla, según como quede ustedes me dicen, porque realmente tengo un problema grande, súper grande. Miren el hilo que me queda. No creo que, no, mejor dicho, es que no alcanzo a hacer la asa con este mismo color. Me toca usar otro color, eso sí, de la mochila, porque hicimos unas líneas en marrón, aquí están. Entonces voy a hacer, primero la voy a terminar, según como ustedes la vean, pues ya preguntan, si no, pues no pasa nada. La idea es que ustedes aprendan también a hacerlo. Mi idea principal es que ustedes aprendan a elaborarla, ¿sí? O bueno, se hagan una idea de más o menos cómo se teje el punto y esto. Pero quien no quiera comprarla, no, yo no tengo ningún problema. Obviamente simplemente sin compromiso, claro, claro está. Yo entiendo perfectamente que, bueno, es una clase en sí. Entonces aquí repito nuevamente porque ya vamos a hacer 3 cadenitas. Mira, Maritza, perdón, Troche. 3 cadenitas de levantamiento. Ustedes mismos también la pueden fabricar en lazo, mismo punto de raíz o base. Y la idea es que esto quede alargadito. Y cierro en 2 tiempos, en 1 y en 2. Sí, pero por eso me preguntaba si era, o sea, si había algún problema, si yo no lo hacía con el mismo, es que esto me tuvo pensando toda la noche. ¿Será que si la hago con otro, o la puedo hacer con este también, de este color? Debo practicar mucho porque mi nuera quiere que le haga la de Stitch y la verdad me da sustico meterme con esa mochila con la poca experiencia que tengo. Pero si ya he hecho monederos, Mirella, practique, empiece a hacer una mini mochila de base 15 centímetros, 17 centímetros, 12 centímetros, la puede hacer así y empezar a practicar. La idea es practicar, practicar y practicar todos los días. Todos los días agarrar el tejido y darle. Bueno, Sandra Patricia me pide que, o me pregunta qué precio debe tener en cuenta los materiales. Por eso es muy importante que tengan las facturitas, materiales, tiempo de elaboración, o ustedes mismas más o menos calculan, ¿cierto? Le ponen un precio. Yo pongo mis precios y yo no. La idea es que no permitan que le hagan regateo, porque mucha gente pide regateo por el producto. Muy buena su pregunta, pero realmente yo no puedo poner el precio por usted, mi querida Sandra Patricia. Leinis Urueta dice, buenos días corazón, buenos días para usted, mi hermosa, ¿cómo vas? Saluditos a usted, Leinis Urueta. Y Rosario Bastidas dice, ay, me encanta ese apellido. Rosario Bastidas dice, hola, hermoso trabajo.
Bueno, ahí está la orden para que aprendan. E incluso podemos hacer otras carteritas con este punto, con el punto alto. Yo creo que más de una de ustedes conoce el punto alto. Miren cómo queda de bonito. Lo mejor que, o sea, esto lo acabo de descubrir. Ustedes dirán, ay, sí, descubrió América. No. Fuera de charla, lo mejor de este punto es que cuando ustedes van a trabajar líneas en vertical, miren que yo no tuve que hacer absolutamente nada. El mismo tejidito solito fue enderezando, miren. Las líneas quedan súper derechas. No sé si se dieron cuenta, pero las líneas quedan derechitas. Para los que de pronto tienen problema con las líneas, este es el punto ideal. Miren que las líneas quedan rectas, ni se inclinan a la derecha, ni se inclinan a la izquierda. Así es que tienen que, no es solamente el hilo, porque pues el hilo es lo de menos, sino el tiempo que ustedes se echan, como dice Leo Vigilda, los días que ustedes se demoran. Yo a este bolso le he dedicado bastantes días, sé que, bueno, porque he pausado también, he hecho otros proyectos y han dado cuenta que he estado con el tema de los monederos, pero bueno, todo cuenta, el tiempo, las horas que ustedes le dedican a su trabajo, entonces realmente eso es un trabajo de valorar, sí. Cada una póngale el precio a su producto como considere según los días que se tomaron, el costo de los materiales, el conocimiento también vale. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero el conocimiento también vale. No cualquiera hace estos bolsos o no se les mide en hacerlo o les da pereza trabajarlo y por esa razón existen muchos clientes porque realmente ellos dicen, ay no, yo qué voy a hacer este bolso, mejor yo pago para que otra persona me lo haga. Entonces el conocimiento también tiene su valor. No solamente el precio, no solamente los días, sino que el conocimiento también. A lo anterior debemos sumarle eso, el conocimiento. Yo soy artesana también, hago quilts, colchas, envases nórdicos, entiendo perfectamente lo que dices del costo y valorar el trabajo. Bueno, dicen por aquí, quilts. ¿Me podrías explicar por favor qué es quilts? Mi querida Maritza Troche, colchas, envases nórdicos. Me suena como como no sé si como con grabado, ¿cierto? Yo creo que es eso, los envases nórdicos, como con figuras. Entiendo perfectamente lo que dices del costo y valorar el trabajo. ¿Cómo se llama ese color? Lo he buscado y no lo he podido hallar. Terracota, reina. Vamos a apuntarlo acá para que pueda verlo. Terracota. Terracota. Miren, es como, miren, terracota. Vamos a apuntarlo, mejor dicho, en el chat, más bien. Color. Y lo voy a poner en mayúscula. Sé que no es debido escribir en mayúscula porque suena a grosería, pero es más que todo para que lo tengan muy en cuenta. Color terracota. No es más o menos tirando como a vino tinto, ¿cierto? Una cosa así, pero no es vino tinto, sino terracota, mire. Listo, Marisa Troche. Maritza Troche. Uno. Y mi querida Rosario Bastidas. Sí, Bastidas, está muy bonito ese apellido. Uno, dos, tres, me encanta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que acá hay unas niñas que tienen unos apellidos y unos nombres tan bonitos. No es por nada, pero sí, siempre digo, ustedes saben que yo soy así, digo lo que siento en el momento, tres cadenitas, levantamiento y hago el puntito alargado y cierro en dos tiempos. Cuento nuevamente cuatro, uno, dos, tres, perdón, seis. Buenos días, Pati, ¿cómo está? Patricia Montes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bienvenida a este directo. Enlazo y deslizo, ¿cierto? A mis amigas, miren cómo quedan los puntitos de bonitos. Tres cadenitas de altura, uno, dos y tres. Enlazo, mismo punto de base, alargo el punto y cierro en dos tiempos. Uno y dos. Uno, dos y seis cadenitas de base, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Agarrando la cadenita completa, eso sí, voy a deslizar y deslizo. Además, tejernos previene el Alzheimer y otras enfermedades cognitivas. Así es, Tania Álvarez. Todo eso tiene beneficios realmente.
2, 3. Creo que va a tener que seguir haciendo las programaciones, pero es que como les dije en una cierta ocasión, no sé si alguna no recuerdo, eh, yo lo decía, no me gusta programar los directos porque se me puede presentar algo y después no puedo grabar. Entonces yo prefiero programar justo unas horas antes del directo, yo programo o simplemente me conecto. Me conecto y ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque muchas me han dicho, Andrés, es que me he perdido los directos porque usted no avisa, porque usted no pone la programación, porque bueno, y es cierto, pero ya saben la razón o mis motivos para no hacerlo. Ahí deslizo, cierro tres, levanto con tres cadenitas, enlazo, deslizo y deslizo. Cierro en dos tiempos, cuento en la base 4 puntos, 6 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto punto sabemos que vamos a deslizar y deslizamos. Y ya prácticamente miren lo que me queda de espacio, ya vamos a llegar al final de la primera parte de este directo, que son las moras. Después se viene lo más complejo que es la trenza. 1, 2, 3, enlazo o raíz. Pero bueno, tampoco me va a complicar con la trenza, creo que la voy a hacer redondita o cuadrada, no sé. Ahí miro a ver cómo la hago. Y hacemos 6 puntos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente tiene muchos beneficios, Rosario. Relaja, mantiene usted ocupadita, no piensa en cosas. Tiene muchos beneficios el tejer realmente. Yo por lo menos, miren, me pongo a tejer y me olvido del mundo. Bueno, realmente lo digo porque me pongo a tejer y me olvido de muchas cosas. Mientras explico, mientras hablo, mientras muestro, ahí se me va el tiempo. Más tarde creo que nos vemos por Facebook. Bueno, ahí voy mirando a ver qué puedo hacer. 2. Tampoco hago programaciones en Facebook, yo simplemente me conecto. Ahí estamos terminando, miren. Entonces hacemos 6 puntos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este puntito al parecer me quedó muy... Lo voy a dejar así. Aquí agarré mis dos hebritas. Y después, ok. 1, 2 y 3. Enlazo, mismo punto de raíz o base. Alargo el punto. Cierro en 1 y cierro en 2. Y bueno, aquí no me da para 6, sino para 4. Ok, podemos hacerlo acá. Vamos a ver si me queda bien acá o ingresando el crochet en el... Bueno, yo creo que así. Vamos a hacerlo mejor de esta manera, miren. No me dio 6 cadenitas de separación esta vez, no importa, no pasa nada. Yo me vengo acá a este espacio y ahí voy a introducir el crochet y simplemente voy a deslizar, ¿cierto? Deslizo. Y voy a hacer una cadenita de seguro. Bueno, menos mal me alcanzó. Corto, saco este hilito, miren, lo saco de esta manera. Esto no va a quedar así, por supuesto. Yo voy a llevar esta hebra por dentro y la voy a esconder. Vamos a esconder esta hebra dentro del tejido, miren, la hebra. Esta hebra que quedó, la vamos a ir llevando por acá. A ver si de pronto logran ver ahí. Bueno, aquí. Sí se me dificulta un poquito mostrarles aquí el procedimiento. Bueno, me toca voltear la mochila de esta manera y es simplemente la cadenita aseguradora me evita que el tejido se suelte. ¿Yo qué hago? Busco estas pestañitas o estas hebritas de acá y simplemente voy escondiendo. Ahí. Aprieto muy bien, ¿cierto? Lo más fuerte que pueda. Y voy escondiendo por la médula del tejido. Por la médula, miren. Voy bajando y voy llevando esa hebra por la médula. Como escondiendo bien, digámoslo así, disimulando muy bien esa hebra. Esa hebra que quedó ahí. Esto fue el remate que hice. Y vamos ahora a llevar miren, este hilo que queda sobrando lo voy a esconder por estos puntos.
como llevando ese hilo o escondiéndolo por la médula del tejido o la parte interna de cada punto más bien. Y es simplemente llevar esa hebra por ahí. Esto fue de los hilitos del final. Yo después los quemo. Messenger. Ah, listo. Pero no puedo abrir todavía el mensaje porque estoy precisamente, este otro teléfono no tiene instalado. O sea, este teléfono con el que estoy grabando el directo es el que tiene el Messenger y el otro no lo tiene instalado por temas de almacenamiento. Entonces me toca más ahorita mirar lo que usted me envió. O si gusta, me puede enviar las imágenes para mostrarles en el directo al 312-649, o sea, más 57, quiero decir que es el código de mi región, es decir, de Colombia. Y después empieza, ay, aquí qué pasó, ah, ok, ya. Agarro los punticos por adentro, paso el crochet y agarro el hilo y lo voy escondiendo. Listo, mi querida Troche, Maritza Troche. Usted es colombiana, ecuatoriana, venezolana, peruana, mexicana, argentina, estadounidense, española, alemana, eh, sueca, no sé, japonesa, coreana. Bueno, me estoy imaginando porque realmente no sé de dónde es ese apellido Troche, es muy raro, no lo he visto acá en Colombia. Estamos simplemente llevando esto puertorriqueña, Puerto Rico, boricua, mejor dicho. O eso es en, eso no, bueno, así. Andrés, hay hilos que al quemarlos quedan negros. Sí, claro, evidentemente quedan negros, pero entonces traten como de llevar ese hilo por dentro. Miren que aquí me quedó el hilo del alma. Miren, entonces yo acá sigo llevando esto. Caribe. Andrés, ¿dónde compras los hilos? Aquí en Colombia. Hay un almacén, Miratex, el almacén Miratex en Pereira o ya en almacenes normales. Entonces, si de pronto alguien gusta de los contactos, yo se los puedo pasar de los contactos de el almacén, no de Miratex como tal Pereira, sino de Miratex. Bueno, no es Miratex como tal, sino que queda por la peatonal de la 22 en el centro de Pereira, en el centro de Pereira. Ya no necesito llevar más este hilo corto. Me da miedo es cortar el tejido. Hay que tener mucho cuidado, no cortar el tejido. Un mal error nos puede costar el trabajo. Listo, yo ya aquí hice la decoración moras. Ya. Me quedó este desnivel así. De ahí puedo pegarle el asa. Ahora me falta el cordón también, el cordón de amarre. Que no sé de qué color hacerlo. Porque ya este colorcito ya, bueno, creería que sí puedo hacer el cordón, pero más no la gasa. Porque va a ser una gasa trenzada. Listo. Tengo este y tengo estos. Tengo estos tres tonos un poquito. Este es el que menos tengo. Rosario Bastidas dice que 36 años en Houston, Texas. Luz Janet dice, Rosario Bastidas dice, pero hacen pedidos para todo el país. Yo vivo en Valledupar. Ah, eso es lo que no sé. Luz Janet Moreno, Road, buenos días, hermoso grupo. Saludito para usted, Luz Janet. Ay, estoy pensativo, muchachas. No sé realmente cómo hacer, con qué colores hacerle el cordón. Bueno, podrían ser. Bueno, no lo voy a pensar más, no lo voy a pensar más. Voy a hacerlo así como yo considere necesario. Listo, voy a hacerlo. Entonces voy a mover voy a mover, ¿cómo se dice? Voy a mover esta mesa un poco. Ah, podemos hacerles esferitas también. ¿Qué dicen ustedes? Voy a mover un poquito la mesa porque voy a empezar a trenzar el cordón de amarre porque ya hicimos los ojales. El cierre va a ser con cordón. Miren los ojales. El cierre va a ser con cordón.
Listo. El cierre va a ser con cordón. Esto fue bueno, esto fue del... Bueno, ya me quedó así. No puedo hacer más nada porque me quedó fue hilo. Ahí. Ya lo voy a dejar así. Miren cómo quedó, pero sin embargo quedó muy bello. Realmente este bolso me encantó por la puntada. Súper diferente la puntada, no sé. Me enamoré de este bolso. Y ahora vamos a hacer, pero obviamente lo voy a hacer en estilo cartera, entonces no podría quedarme con él, por supuesto que no, porque queda muy femenino. Va a ser como más bien como una carterita, ¿cierto? Ella cerradita va a quedar así. Vamos a proceder entonces rápidamente a hacer el cordón. Yo voy a sacar, a ver, 12, 24, a ver, 12, a ver, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Bueno, voy a sacar aproximadamente 36 hebras de esta medida, más o menos unos 2 metros con 36 hebras, ¿cierto? Miren, ya no me alcanza para más. Ya como me quedó este cordón, me quedó listo. Ya no voy a, ya es el único hilito que tengo, ya no tengo más de este color. Entonces, por lo menos alcanzo a hacer el cordoncito con este color. Y ya el asa saben que va a ser de otro color. Eso sí, de los mismos tonos de la mochila, de la cartera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando mis 36 hebras. Aquí llevo 2, 4, 6. Me regreso 8. 8, 10. Ah, venga, venga, ¿qué me están diciendo acá? Con todos los colores. No, niñas. Ah, lo quieren con todos los colores. Al fin que decídanse, pues. Ya no voy a perder más tiempo. Díganme, pues, rapidito, porque yo no voy a estar. Me dicen de una vez o sea, lo que la mayoría diga y lo hago de ese color. O sea, yo podría hacer el cordón así, sí. ¿Cierto? Con los 4 tonos. Me dicen ustedes, el cordón de amarre. Tania Álvarez dice con todos los colores, con el color claro dice una, ninguna se decide. Bueno, están como en silencio, no sé por qué no opinan entonces cómo quieren el cordón de amarre. Sí, con los 4 tonos, perfecto, listo. Entonces ya lo voy a hacer así. Estoy con Tania. Ah, bueno, si me hubiesen dicho desde un comienzo. Bueno, yo también recibo las críticas y las sugerencias de ustedes. Es más importante todavía que ustedes me digan. Vamos a hacerlo entonces con todos los colores. Agarren todos sus hilos, los 4 colores, recuerden. Son terracota, curuba, color piel, miren, terracota, curuba, ¿cierto? Miren. Entonces son 4, 8 por 2, 10, 3, 24, 8 por 4. 4 giros, listo. Miren, terracota, curuba. Luego me dicen que haga, miren, color piel, diferente al curuba. Es muy parecido, pero no es igual, miren. Este es más oscurito que este. Entonces hacemos. Listo. Ya saben que es una trenza redonda para el cordón de amarre, yo lo hago así. Pero hay una técnica del cuadrado. Pero no me voy a complicar ahora haciendo esa. Hay un video donde les explico, tengo varios videos donde les explico hacer la trenza cuadrada para la gasa. Listo. Así van, miren. Tres tonos. Y después dice que marroncito o café claro. Bueno, ustedes bueno, a petición de ustedes les estoy haciendo caso. Miren los 4 tonos y vamos a sacar 2 metros aproximadamente. Voy a poner esto al suelo para que me pueda dar rotación. Si no, es muy difícil. Miren, recuerden, aproximadamente 2 metros de largo. Llego aquí a los 2 metros, ¿cierto? Me regreso. Entonces serían 4, 8.
Miren, 8 niñas, 8. Me regreso, serían 8, 12, 12, 12. Me regreso, muchachas, miren qué fácil. 12, ay, fue madre. 12, 16, 16. 4, 8, 9, 10. Acá hay más de 16. Bueno, voy a volver a repetir porque perdí el orden. Voy a estar muy concentrada porque realmente sí me equivoco. Me equivoco, ¿cierto? Entonces aquí hay 2, 4, 6, 8, efectivamente. Entonces, los 2 metros, un poquito más largo en lo posible, 2 metros con 20 puede ser, para que les quede bien y no les quede faltando material. Regresamos. Entonces serían 8. ¿Cierto? Miren, simplemente regreso, 8. Luego, 8. Al regresarme serían 12. ¿Cierto, amigas? 12. 12, miren qué fácil, 12. Llego aquí, me regreso, 12, 16. 16 queda hasta gordito, 16. 16. Bueno, lo voy a hacer de 16. Yo considero que queda gordito. Es que es más que todo para el cordón de amarre, sí, 16. Listo. Tengo 16 hebras de hilo. Yo creo que con 32 ya queda muy exageradamente grueso. Cortamos un extremo, recuerden. Y el otro lo voy a dejar en especie o estilo argolla, miren. ¿Cierto? Cortamos un extremo y el otro lo debo dejar así. Miren que simplemente esto. Miren. Listo. Y corté acá. Que esto quede abierto para poder trenzar, separar los hilos. Tengo entonces, ahora sí, yo saqué 16. Considero pues que queda gordito, apenas, miren, para el cordón de amarre. Me lo voy a poner en el dedo del pie. Yo tejo de esta manera, trenzo de esta manera. A ver si así. Yo me lo pongo en el dedo gordo, en este dedito, y voy a separarlo por mitad, ¿cierto? Ahí ya está separadito por mitad. Y tengo que separar por colores. Son 4 grupos. 4 grupos. O sea, si son 16, 16 dividido entre 4, 4. Entonces, 4 hebras Ok. Miren, vamos a separar por colores. Repito, vamos a separar esto por colores. Espero sea muy clara la explicación, es muy fácil. Si no gustan de hacerlo así, esta es mi forma de trabajar. No todos se tienen que acostumbrar a mi forma de trabajar. Pueden utilizar una tablita planillera, una de estas, que tenga su ganchito, ponen sus hilos acá y se lo ponen en medio de las piernas y van trenzando. Para mí es muy engorroso trabajar de esta manera, porque, bueno, para mí es más fácil así, pero se pueden ayudar de una ventana, de un compañero, de su marido, del gato, del perro, bueno, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes puedan hacerlo, como lo quieran hacer. Yo simplemente voy a trabajar como estoy acostumbrado, 2, 4, entonces hay más de, no, entonces son, a ver, 4. Entonces son 8 por 4. Acá hay 32 hebras. Me di cuenta que son 32 hebras. ¿Por qué? Porque son... Perdón. Permítame que es que el ruido de fondo no me deja explicar. Listo. Una moto. Miren, me di cuenta que son 32 hebras. 32 hebras. Yo sí decía, pero ¿por qué el grosor con 16? Se ve muy gruesito, digo. Y resulta que son 32. O sea que fueron 4 giros. 4. Un giro 8. Un giro 16, un giro 24 y un giro 32, 4 giros 32. 32 hebras, muy importante, 32 hebras el cordón.
Por eso yo decía que porque quedaba tan gruesito. Miren, aquí tengo un color de 8 hebras, un grupito de 8 hebras de este color curuba, mírenlo ahí. Lo voy a dejar separadito. Tomo un siguiente grupo de color, puede ser el color, ¿cómo se dice? El color piel. Mírenlo acá. Más que todo parece más bien como un crudo. Miren que en la cámara parece como un crudo, pero en realidad es un tono piel. Listo. Curuba, tono piel. Y recuerden que son 8 hebras por cada color. 8 hebras. Aquí ya llevo 4. Me faltan estas 4 que están acá. Lo estoy separando por color. Listo. Tómense el tiempo. Esto es muy fácil. Simplemente sean pacientes. Y al comienzo vamos a separarlo así. Por color. Listo. Estamos juntando todos los colores. Miren, aquí tengo un color. Tengo otro color aquí. Luego nos queda el marrón y el terracota. Voy a separar de una vez el terracota, ya que está más próximo a mí, por así decirlo. Miren, está más próximo a mí. Lo separo. Y por supuesto vamos a agarrar el otro tono. Lo puedo pasar por debajo, miren. No se preocupen si ven todo este enredajo ahí. No pasa nada, pero ya. Listo. Vamos a separar así. Vamos a separar acá así. Vamos a poner este acá. Esto solamente es el comienzo. Miren, estoy separando entonces por colores. Listo, 4 grupos. 4 grupos de cada color. 4 grupos, perdón. Y por color, miren, 8 hebras, 8 hebras, 8 hebras y 8 hebras. En total hay 32 hebras. Primer paso para el trenzado. Entonces yo hago esto. Cruzo marrón con terracota por debajo, miren. Siguiente paso. Este con este por debajo. Listo. Los voy pegando acá. Esto al final no va a quedar así, esto se corta, se empareja. Bueno, así. Entonces, nuevamente, terracota con marrón por debajo de estos dos. Miren, yo los paso, los balanceo y cruzo. Ahora voy a balancear los tonos claros, es decir, crudo con curuba por debajo de estos dos, de los marrones o de los tonos tierra. Los voy a pasar por debajo, miren, y los cruzo, o los balanceo más bien. Muy importante, sostengan aquí y van desenredando al final. No sé si necesiten zoom ahí o están viendo perfectamente. Por favor, me pueden informar si están viendo bien la imagen ahí o necesitan que realice zoom a la imagen. Cruz Divina Peña Caballero, muy buenos días. Por aquí, más o menos en la mañana lo estamos haciendo. Bueno, creo que no me han dicho nada del zoom, entonces supongo que lo están viendo perfectamente. Listo, no confirman nada, entonces supongo que sí lo están viendo bien. Bueno, entonces recuerden, miren, vamos a cruzar tonos de color, los dos marrones, marrón y terracota, o tonos oscuros más bien, por así decirlo. Estos dos tonos, los que están afuera de estos dos, van a pasar por en medio de estos dos, por debajo. Los cruzo, miren. Y ahora estos dos, los tonos claros o pastel, estos, el crudo y el curuba por debajo. Estos dos por debajo y estos dos por debajo. Aquí tengo un lunar, me di cuenta que tengo un lunar por aquí. Pero bueno, creo que es un lunar de nacimiento. Zoom, por favor, listo, vamos a aplicar zoom. Así sí me gusta cuando me empiezan a decir cosas porque sé que la idea es que estén satisfechos con la explicación. Vamos a aplicar zoom ahí un poquito. Sin exagerar, por supuesto, que no quede, pues, no se distorsione la imagen ahí. De hecho, me va a ayudar entonces de la tablita mejor, ¿cierto? Porque les quiero mostrar la otra opción que pueden aplicar ustedes para el trenzado. Mejor, listo. Yo me voy a ayudar de esta tablita, ahí con
ahí para ustedes. Voy a ayudar de esta tablita. Gracias a Dios tengo esta tablita. Entonces yo lo que hago es ponérmelo en medio de las piernas, ahí como están viendo ustedes en pantalla. Lo sostengo con mis dos piernas. Listo. Abro el gancho. Y vamos a imaginar que apenas vamos a empezar. Vamos a imaginar que apenas vamos a empezar. Es que de hecho no llevo muy avanzado, no voy muy avanzado en el procedimiento del trenzado. Listo. Entonces ustedes separan los colores, recuerden, así. Todos los tonos queden separaditos. De hecho, queda la trenza más bonita cuando se toman el tiempo de separar los colores. No les recomiendo que maticen todo eso, es decir, cojan hebras y mezclen colores. A mí no me gusta hacer los trenzados así. Una vez lo hice, pero no me gustó realmente. No quedé satisfecho porque realmente, de hecho, así se ve que uno se toma el tiempo de separar los colores, se ven todos los colores separaditos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces el primer paso es cruzar 2 con 2. Primer paso, vamos a cruzar los dos tonos, estos dos tonos en medio de estos dos, ¿cierto? ¿Y qué es en medio? Bueno, el medio es esto. Ahí estoy muy corridito a la izquierda. Ok. También me gusta que me digan esto, todos estos aspectos para uno mejorar. Ahí, yo creo que ahí está bien que me corra ahí en donde estoy en este momento. Sostengo súper bien con mis piernas y voy a cruzar los dos tonos marrón. Listo, en medio de estos dos paso, miren. Los balanceo y los cruzo. Ahora estos dos pasan por en medio de estos dos, por debajo, miren. Ahora los dos tonos marrón por debajo o por en medio de estos dos tonos pastel, así. Estos dos por debajo y estos dos por debajo. Son solamente dos pasos que vamos a ir repitiendo hasta el largo deseado. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Listo, miren. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo, miren. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final. Muy importante que se tomen el tiempo, van desenredando un poquito. Listo, bueno, eso es lo que necesito que me digan porque la idea es que se vea claramente la explicación, es lo que más me importa en este momento, que se vea clarito. Es simplemente es un trenzado sencillo, pero queda redondito el cordón. Se dan cuenta que es sencillo, pero es redondo, queda bonito. Tengo 4 hebras, 4 grupos. Vamos a cruzar 2 con 2, recuerden, los dos tonos pastel los pasamos por debajo, los cruzo y después estos los cruzo. Pasteles entre ellos, marrones entre ellos. Es una especie de balanceo, si se dan cuenta es como balanceando, haciendo esto, como columpiando, miren. Se van a imaginar que están en un columpio y están así. Los niños están columpiando, miren, en el columpio así, balanceando. Entonces es ese movimiento el que debemos lograr para ir cruzando. Yo aprendí esta técnica, se me dificultó bastante al comienzo porque no lograba entender los cruces, pero cuando me empezaron a decir balanceé todos los hilos o los dos grupos que va a cruzar, entonces si a mí me dicen eso, entonces significa que yo tengo que pasar, miren el movimiento que hago. Este va por en medio de estos dos, de los tonos marrón, este. Y el otro también se balancea por debajo, ¿cierto? Y los cruzo, miren. Lo mismo estos dos. Lo cruzo por debajo y lo cruzo por debajo y se balancean, ¿cierto? Voy desenredando. Organizo bien mis extremos. Estos dos los balanceo. Y estos dos los balanceo, ¿cierto? Y así, estos dos los balanceo. Agradezco que me dejen por favor un like ya mismo al directo. Regálame un like, comparta, comenta. Y por favor le pido que me deje su reacción al directo. Muchísimas gracias a las 27 personas que están ahí. Voy a mover esto para arriba. Voy a mover esto para arriba. Ahí está.
Bueno, Rosario Bastidas, muchísimas gracias. Estos dos los voy a cruzar así entre ellos dos y estos dos los voy a cruzar, ¿cierto? Miren que es una especie de balanceo o de columpio, miren. Vamos a hacer de cuenta que esto es un niño el que está aquí y el movimiento, miren. O sea, estos dos quedan estáticos prácticamente. Bueno, yo simplemente lo muevo porque pues no tengo, o sea, lo pueden hacer incluso entre dos personas. Una persona sostiene estos dos tonos, los tonos pastel, y otra persona sostiene estos. Entonces, mientras una persona cruza los dos tonos tierra, miren, los cruzan, la otra sostiene los que están en los extremos, en mi caso, los pasteles. Recuerden, miren, los dos tonos pasteles los cruzo y después los dos tonos marrón los cruzo. Los dos tonos pastel los cruzo y los dos tonos tierra los cruzo. Y así vamos trenzando nuestro cordón de amarre para nuestra cartera o tejido súper liviano. Qué bello me va quedando. Aquí súper contento con ustedes. Me gusta mucho tejer. Es mi pasión realmente el tejido. Me ha salvado de muchas cosas. De tristezas, de depresión. Y aquí estamos. Miren que es muy chévere realmente el tejido. Estos dos, los tonos pastel por debajo, recuerden, los balanceo y se cruzan. Ahora estos dos los balanceo y se cruzan. Listo. Tonos pastel se balancean por debajo de estos dos marrón, del marrón y del terracota, tonos tierra más bien. Y así voy formando mi trenzado. Nuevamente, estos dos por debajo y estos dos por debajo. Estos dos por debajo y estos dos por debajo. Y así los voy cruzando. Recuerden que los directos siempre quedan guardados para quien desee repetirlo una y otra vez. Yo nunca elimino los directos, nunca los elimino. Tiene que ser un caso de fuerza mayor, pero de resto yo dejo todos los directos ahí para que lo puedan ver en diferido una y otra vez. Recuerden, son 4 mazos o 4 grupos de color, cada uno diferente, según el bolso. Estoy empleando los mismos tonos del bolso tejido súper liviano. Entonces recuerden, ahí están abierticos los tonos pastel, por lo tanto eso me da un indicio o me indica que debo balancear por el medio de esas dos hebras o de esos dos grupos los tonos marrón. Miren, los balanceo y se cruzan. Y siguen todavía abierticos los tonos pastel. Listo. Sostengo, sostengo y voy desenredando. Y así voy trabajando, recuerden, dos tonos pastel por debajo, dos tonos tierras por debajo. Y esto de igual manera, estos dos por debajo y estos dos por debajo. Este con este. Y terracota con marrón entre ellos. Bueno, así es, así lo voy a hacer hasta el final del bolso, del cordón, quiero decir, cordón. Y la trenza también la vamos a hacer exactamente igual, la gasita, ¿cierto? Pero esa va a ser mucho más gruesa. Más o menos va a ser de cuánto. Voy a mirar de qué grosor va a quedar y cuántas hebras vamos a ocupar para esa gasa trenzada. Entonces recuerden, tonos tierra, perdón, tonos pasteles, miren que están así, son los que están en los extremos, miren. Es una terapia bastante buena, Sandra Patricia Rosso, así es, porque ayuda mucho. Estos dos tonos pastel por debajo de estos, hacer gasas, hacer pulseras, hacer mochilas, es un beneficio que nos brinda hacer las manualidades, quiero decir. Me está ahogando con la saliva. No, estos dos tonos, el tono terracota con marrón por debajo y el tono, estos dos tonos pastel por debajo. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando esta trenza, esta cordón de amarre. Son solamente 2 pasos, recuerden.
Y bueno, creo que ya me voy a adelantar. Ahora sí, creo que con esta breve explicación ustedes lo van a poder hacer. Yo lo voy a trenzar un poquito más rápido porque todavía vamos a ver el trenzado. Vamos a repetir el trenzado con una más grande, con el cordón, con ¿cómo se dice? Con la gasa del bolso. Vamos a hacer un trenzado más grueso y ahí lo van a ver más detalladamente, o sea, los voy a repetir nuevamente. El cordón va a ser más o menos así, 2 o 3 dedos de ancho. Tampoco lo voy a hacer tan exageradamente ancho porque pues la idea no es esa. Ahí miren cómo vamos haciendo. Yo lo voy haciendo más rapidito, son los mismos pasos. Cruzo 2 con 2, 2 y 2. ¿Cierto? Ahí me disculpan si de pronto lo hago más rápido, pero ya saben, ya les hice bastante la explicación, entonces me voy a adelantar un poquito aquí. Estamos en directo, entonces no puedo pausar. Simplemente lo que suceda es lo que sucede. Listo, sin pausas, eh, en tiempo real. Entonces aquí yo sigo trenzando esto porque necesito seguir avanzando en mi proyecto. Porque todavía nos queda la gasa. Esa sí lleva bastante hilo. Ese cordón, esa gasita o esa asa para mi bolsito. Entonces, ay, no sé si hacerle una decoración, las esferas, no sé qué hacerle, porque no quiero hacerle las... Bueno, vamos a aprovechar. Yo voy a hacerle la... Por eso voy a mover más mis manitos más rápido porque necesito... me queda mucho por delante, mejor dicho. Ya saben que esto lo pueden repetir desde el comienzo para que vean el trenzado completito, paso a paso. Eh, los 2 pasos que se repiten todo el tiempo. Miren que aquí yo voy manejando mis hilos y voy teniendo mucho cuidado de que esto no se me tuerza. Voy a repetir una vez más lentamente para que se hagan una idea de cómo se trenza. Recuerden, van a imaginar, apenas tienen sus hilos montados, puestos ahí en el gancho. Y de repente van a cruzar 2 tonos con 2 tonos, es decir, marrón con terracota por debajo de estos dos. Y estos 2 tonos de color, digámoslo así, crudo y terracota por en medio de estos dos o por debajo. Se balancean. Estos dos por debajo y estos dos por debajo. Listo. Estos dos por debajo y así. Voy desenredando y así. Si de pronto les parece muy difícil esta trenza, no sé. Realmente creo que no es muy difícil porque son solamente 4 hebras. Sería más difícil aún si fuera la de 8. En el canal tengo un video donde hice una de 8 y queda cuadrada. Listo. Esa sí es más compleja. Dicen por acá. Saludito para Rosario Bastidas, muchísimas gracias. Listo, a todas las que estén en el directo. Ese cordón queda hermoso, aprendí a hacerlo contigo. ¿Sí será? ¿Será que fue conmigo? Bueno, entonces muchísimas gracias por el apoyo, Angélica Vázquez. Y seguimos trabajando, miren, tonos pastel y estos 2 tonos por marrón con terracota. Tonos pastel, marrón con terracota y así. Yo voy a seguir trenzando esto. A esto le dicen flor de maíz, a este cordoncito le dicen flor de maíz. Maiki, sí, cierto, le dicen Maiki, sí, en el idioma guayunaiki, le dicen flor de maíz. Realmente, bueno, se asemeja mucho como a los granitos del maíz. Este cordoncito, no sé si lo noten, como los granitos del maíz. Entonces, por eso le dicen flor de maíz a esto, a este cordón. Y es la técnica básica, es decir, es la que más se emplea, pero hay una de 8, también he visto que hacen una de 8, pero el trenzado sí es más complejo y son muchas más hebras. Creo que son 8 hebras de cada, o sea, son 8 grupos, mientras que aquí solamente empleamos 4 grupos. Pero esa florcita también queda bonita, esa de 8. Aquí entonces, miren, sigo trenzando. Ya saben que me voy a adelantar un poco porque ya todavía me falta mucho para trenzar y esto, se dan cuenta que me demoro bastante trenzando. Miren que no llevo mucho trenzado, miren.
No llevo mucho trenzado, entonces me toca adelantarme un poquito. Ya nuevamente cuando haga la trenza gruesa, que es para la asa, el asa del bolso, entonces sí van a ver cómo se hace paso a paso nuevamente. Aquí. Y de hecho son muchísimas hebras. Muchas hebras. Así, 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 y así, y así, y así, y así. Y así, y así, y así. Digo yo, pues, ¿no? Seguimos trenzando. Miren que él se va enredando al final porque él también a los extremos se empieza a trenzar entre ellos. Miren, yo mientras voy trenzando aquí, él empieza a cruzar acá abajo, miren. Eso es lo malo de este trenzado, que él se empieza a cruzar. Pero bueno, toca desenredar, miren, saco, saco y continúo normalito. Voy moviendo esto. Mi trencita debe quedar bastante larguita porque no quiero que me quede corto, porque no quiero quedarme corto. Me ha pasado que saco una medida y resulta que es mucho más cortico de lo que yo me imaginaba. Entonces yo prefiero hacerla larguita. Bueno, dirán, es que está desperdiciando material. No, no necesariamente estoy desperdiciando material porque ese material que queda sobrando, yo lo puedo utilizar de relleno, más que todo para las esferas decorativas. Lo podemos guardar y lo podemos usar de relleno, como reemplazando o como reemplazo más bien del vellón o acrílico, del vellón siliconado, del algodón acrílico. Entonces lo pueden emplear también para eh, usarlo de relleno. Listo. No sé cómo se ve la imagen ahí en este momento, espero que muy bien. Repito nuevamente una vez más el procedimiento, por si alguien de pronto dice, es que Andrés no explicó, listo. Voy a repetirlo una vez más, porque eso es lo que me interesa, es que aprendan, listo. Yo me voy a ayudar de los pies, a ver si me ayudo así, a ver si así y así. Que esto me sostenga aquí, así. No se ve, no se alcanza a ver lo que hago, listo. Así. Ustedes tienen los 4 grupos, los colores separaditos, o sea, las hebras separaditas por color, son 4 grupos nomás. Recuerden, van a imaginar que apenas van a empezar a trenzar. Entonces cruzamos 2 tonos un tono con un tono. Tonos pasteles entre ellos, debajo de estos dos. Tonos marrones por debajo de los tonos pastel. Estos dos por debajo, balanceo. Y estos dos por debajo de estos dos y balanceo. Estos dos por debajo y estos dos por debajo. Voy desenredando, saben que esto aquí se va enredando. Están echando fuegos, están echando pirotecnia porque hay pájaros en el aire. Entonces, como pasan muchos aviones por ahí, entonces da miedo que de pronto una de esas aves Por eso ustedes escuchan ese ruido de fondo, pero es pirotecnia. Ahí estamos entonces, estos dos por debajo de los marrones, de los tonos tierra, quiero decir, y estos dos por debajo de los tonos pasteles. Estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así sucesivamente voy a ir repitiendo estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, y estos dos por debajo. Listo, y miren, así va formando el cordoncito, paso a paso, despacito. Ya lo estoy haciendo nuevamente despacito. Estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos en medio de estos dos y estos dos por en medio de estos dos. Dos, recuerden estos dos, tonos pastel, miren, los ubicamos de esta manera, abrimos y balanceamos, balanceo y balanceo. Ahora estos dos, abro así, ¿cierto? Y se balancean.
Estos dos los abro así de esta manera para que se imaginen cómo es el balanceo, para que puedan ver cómo es el tema del balanceo, mire. ¿Cierto? Pasa por acá y pasa por acá. Lo mismo estos dos. Los dos tonos marrón. Tonos tierra, quiero decir, así. Estos dos, este con este, recuerden, y este con este, igual. Lo mismo, estos dos por debajo se balancean y estos dos se balancean. Bueno, niños, ya ahora sí voy a tratar de hacerlo más rapidito. Ya estoy decidido a hacerlo un poquito más rápido porque creo que voy a... No me quiero extender mucho en la explicación porque después me toca coser la gasa. Todavía me falta mucho trabajito por cumplir. Si ven, él se va trenzando aquí abajo también, miren, automáticamente. Él se trenza, pero nosotros no podemos dejar que, hay que soltarlo porque obviamente si sigo trenzando, se va a dificultar mucho más. Y entonces no vamos a poder seguir cruzando. Entonces yo hago esto, voy trenzando cierto tramo y voy soltando. Bueno, ahora sí prácticamente estoy finalizando el trenzado, el primer cordoncito de amarre, el cordoncito de amarre como tal. Después tenemos que hacer el cordón de amarre, que es la asa. Y es por lo que ustedes están el día de hoy aquí, porque el título del directo dice asa para tote bag, guayú, cartera, tejido súper liviano, ¿cierto? Dice el título. Ah, no, el título dice asa para la cartera, tote bag, guayú, tejido súper liviano, listo. Entonces ustedes están precisamente esperando con ansiedad el trenzado de la asa. Entonces déjenme, yo aquí termino. Me toca ir corriéndome poquito a poquito porque ya el trenzado, o a menos de que vaya subiendo la trenza, también es válido. Listo, la voy subiendo y ahora sí. Ya me queda muy poquito espacio, prácticamente estoy terminando el trenzadito. Que queda un cordón redondito. No es trenzado como tal, sino que es un cordoncito redondo, redondito. Entonces, no es lo mismo hacer una trenza que un cordón redondo. La trenza es de 3, ¿cierto? Entonces, bueno, pero se le dice trenzado, ¿cierto? Porque realmente es, o entrecruzar más bien, podemos decirle entrecruzar hebras para formar nuestro cordón redondo. Porque he visto que le hacen una trencita, pero pues, digámoslo así, no es igual, no queda de la misma calidad como queda este, que es redondito, y es más tradicional todavía, más guayú todavía. Entonces la idea es no salirnos de lo tradicional, de lo guayú. Entonces aquí voy formando. Ya saben que los tejidos de los guayú son muy complejos. Ellos hacen unas preciosidades. He visto que hacen chinchorros, hacen tote bag, hacen carteras, hacen playeras, hacen de todo lo que ustedes gusten. Gracias, mi querida Miriam Garzón. Trato como de explicarlo, pero tampoco me puedo quedar todo el rato dándole paso a paso porque realmente necesito hacer los otros procedimientos, que son muchos. El cordón, el asa trenzado, la costura, ponerle la decoración a este cordón. Listo. Aunque quiero hacerle la decoración, obviamente me interesa la decoración de este tote bag o tejido súper liviano. Ya me di cuenta que puedo llegar hasta donde más me dé el tejido. Miren que ya prácticamente voy finalizando. Vamos finalizando este trenzado. Y prácticamente ya. Bueno, una vez que ustedes tengan el cordoncito, ya con los pasos desde el comienzo, recuerden que al comienzo les explicaba, o sea, al comienzo del trenzado les expliqué lentamente cómo se hace. Listo. Vamos a terminar acá.
yo voy a hacer un pequeño nudo improvisado, o provisional más bien. Es un nudo provisional, es decir, yo lo hago, sencillito. Ahí está. Tomo mi cordón, tomo mi mochila, listo. Aquí me pasó algo, también les advierto algo, y es que no me fijé muy bien en los ojales, porque yo pude haber hecho los ojales aquí, un ojal acá y un ojal acá. ¿Para qué? Bueno, creo que está el zoom muy alto. Ahora sí creo que el zoom nuevamente puedo regresarlo a su posición. Entonces, muchachos, estimados, yo aquí ya lo hice así, lastimosamente lo hice así. No pienso soltar porque es mucho trabajo, pero les voy a explicar algo. Resulta que como estoy manejando dos diseños, claramente ahí se ve, este es un diseño y estas líneas de acá es otro diseño. Se supone que esto debería haber quedado así. O sea, este acá, este aquí y este acá. Bueno, un ejemplo más o menos de cómo debió haber quedado, ¿cierto? Para que las líneas quedaran centradas, debió haber quedado así. Pero como yo no me fijé esto cuando estaba, o sea, yo simplemente empecé a hacer los ojales, como cayeran, empecé a hacer, es una forma de decirlo. Yo debía haberme fijado que el ojal debió haber empezado aquí para que el otro ojal saliera acá, ¿cierto? Es decir, que este diseño quedara centrado. Muy importante que tengan este aspecto a tener en esta información, la deban tener presente y este aspecto lo deban tener siempre en cuenta porque es muy importante si están haciendo un diseño así como este, sencillo, donde tenemos un diseño en la parte de adelante y tenemos un diseño en la parte de atrás. Listo, hasta ahí todo bien la explicación. Ustedes deben de tratar de poner, deben no, es que en lo posible deben poner los ojales, uno aquí y otro acá, para que un cordón salga aquí y un cordón salga acá y por lo tanto la figura quede centrada. A mí no me va a quedar centrado porque como les dije, yo empecé a hacer el ojal mucho antes de llegar a la línea. Yo empecé a hacer el ojal mucho antes de estar aquí. Miren que evidentemente ahí se ve claramente el dónde está el ojal. Entonces yo trato de poner el desnivel, miren, el desnivel es este. Lo voy a poner en una esquina, el otro desnivel en otra esquina, esto. Y entonces el ojal me va a quedar así. Presten mucha atención. Voy a proceder a pasar el cordón de esta manera. Recuerden que son 32 hebras. El cordón tiene 32 hebras. Este cordoncito tiene 32 hebras. Empiezo a pasarlo. Esto es para que tengan en cuenta todo lo que les estoy diciendo para que después no vayan a decir, es que Andrés no me advirtió, Andrés no me dijo. No, les digo nuevamente, el ojal, en vez de empezarlo a hacer aquí, deben tratar de correrlo para acá, ¿cierto? Bueno, nada, es que el comienzo es acá. O sea, acá, miren, mejor dicho acá. Porque miren, el ojal deben pegarlo a la línea, ¿cierto? Para que salga un ojal aquí y otro ojal acá y quede este diseño más centrado, ¿cierto? ¿Me hago entender? Entonces, a eso me refiero. Entonces, aquí pasé. La línea me va a quedar, eso sí, no me va a quedar centrada, ya saben. Paso acá. Paso. Paso aquí en el siguiente ojal. Muy importante que tengan en cuenta estos aspectos que les estoy diciendo para que después no vayan a decir, es que Andrés no me advirtió, Andrés no me dijo, Andrés lo hizo. Claro que lo hice, pero después estoy rectificando el error. Les estoy diciendo, estoy rectificando el error mío, porque no es un error suyo, sino mío. Entonces les decía, un ojal acá y otro ojal acá. Esto es más que todo pasa aquí, cuando estamos empezando a hacer la vuelta de ojales. Listo. Tratar de que los dos ojales queden así para que la figurita, esta línea, estas cuatro líneas queden centradas. Listo. Entonces recuerda, ingresamos, salimos a este ojal, luego volvimos a ingresar, me paso al siguiente ojal, entro el cordón, paso al siguiente ojal, ¿cierto, amigas? Miren, amigas, amigos, quienes estén ahí, muchísimas gracias por el apoyo. Un saludito para todos, besos, muchísimas gracias por todo. Entonces, estamos aquí, salimos acá adelante, salimos, miren cómo me va quedando. Ya saben que va a ser una carterita.
en estilo cartera, pero en realidad saben que es mucho más ancho. Deben hacer la base más o menos de 25 centímetros. Listo. Y no necesariamente, les comento algo, no necesariamente tienen que abrirse así porque he visto carteras de este estilo, cerraditas en estilo mochila normal, se le hace una gasa y ella queda bonita cerradita, ¿cierto? Queda, mejor dicho, muy bien. Miren que el cordón es de 32 hebras, quedó gordito, como les decía, pero bueno, se ve que sí se le lleva, miren. Salimos en este ojal, miren, salimos en este ojal, permítame, yo me acomodo. Ay, pues madre, moví la cámara sin querer. Esto de hecho está así, se ha movido bastante la cámara. Ahí me disculpo con ustedes, mis estimados. Vale. Ok. Entonces salí, ingreso en el siguiente ojal. De hecho, fueron apenas el tamaño del ojal apenas fue de 3 puntos. Entonces creo que de 3 puntos queda bonito. Y de hecho no se vea, el ojal no queda tan grande, ¿cierto? Apenas es de 3 puntos para que no quede exagerado el. Entonces lo que yo les digo, miren, no va a quedar centrado. Ya se dan cuenta que el diseño no va a quedar centrado. Pero así me quedó y así lo voy a dejar porque es mucho trabajo. Volver a soltar, volver a hacer los ojales, miren. Se dan cuenta que no queda centrado el diseño. Ay, amigas, ahí me disculpo con ustedes, pero el diseño no me quedó centrado. Esto precisamente lo tomé en cuenta hoy, caí en cuenta de él hoy precisamente, que, que dije, ay, no puede ser, es que el ojal debía haber empezado acá y el otro ojal aquí. Listo, pero bueno, ya saben cómo lo deben hacer para que esta línea quede así, centrada, ¿cierto? Bueno, ya lo voy a dejar así, no me voy a complicar más. Es una breve explicación, recuerden. Ya tengo listo mi cordón. Siguiente paso, entonces vamos a realizar el trenzado de la gasa o del asa con, voy a hacerlo unicolor. Ya he decidido. O podemos hacerlo en estos dos tonos, también puede ser, ¿cierto? Y si pones el cordón, no, no puedo porque ya tengo los ojales. Ya no hay forma de acomodarlo, miren. Ya me quedó así. Listo. Ya no tengo tiempo de hacerlo al lado de la bolsa. Y si pones el cordón al lado del color. No entendí lo que ella me quiso decir. Bueno, si es más específica, miren que el cordón quedó bastante gruesito. Tampoco exageradamente grueso, normal. Pero bueno, quedó. Voy a sacar para el trenzado, voy a usar estos dos tonos que obviamente que las rayas queden a los lados. Ah, tampoco me da mi reina, vea, porque hay 3 ojales. Ya entiendo lo que usted me dice, que el cordón salga aquí, ¿cierto? Una hebra acá y otra acá. Pero no da para hacerlo porque precisamente tengo 3 ojales. Miren que no queda exactamente. Ya le entendí, pero no. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Se da cuenta, mire, no me da tampoco para poner el cordón acá, ni mucho menos a este lado, mire. Usted quiere que las líneas me queden a los lados, ya le entendí, pero no. Miren que tampoco me da para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Pero miren que de resto no me quejo del trabajo, súper bien tejido. Simplemente un pequeño errorcito, yo por eso no me voy a echar a morir, ni más faltaba, ¿no? Porque sé que el trabajo quedó bien, mire, muy bien tejidita, no me quejo de eso, pero a la próxima, por favor, más que todo es un error mío, no le echo la culpa a nadie, los errores uno los debe asumir con la cabeza en alto, ¿cierto? Y ya saben que el cordón, el ojal, deben empezarlo a hacer justo acá. Un ojal aquí y un ojal aquí para que esto quede centrado. Listo. Entonces ya saben, mi querida amada, aquí no me da tampoco, miren, precisamente porque tengo 3 espacios o 3 agujeros, ni aquí ni acá. Listo, no me da para poner los ojales ahí. Voy a proceder entonces a hacer, miren, perdón, vamos a hacer el cordón o la asa con los dos tonos, miren, de las rayas, este y de este tono. Sí, yo no me voy a dar mala la vida, realmente ya como quedó, le he dedicado mucho tiempo a este trabajo y ya, realmente no más, no me voy a castigar por eso tampoco, ¿cierto, amigas? Joana, gracias por el apoyo, Cruz Divina Caballero. Joana, no sé si es Joana González Guzmán, bueno, un saludito para ella, Joana González Guzmán. Voy a sacar, bueno, aquí sí es bastante, les digo, acá es bastante, 32, 32.
3, 6, 9, 12, 15, más o menos 180 hebras. ¿Cómo está mi querida Joana González Guzmán? Bienvenida, gracias. Más o menos unas 180 hebras en dos tonos, ¿cierto? Entonces yo voy a dar varios giros. 4. Más o menos de qué medida vamos a hacerlo de, no sé si 1 metro, creo que es muy cortica, porque al trenzarlo se me consume. Se me consume, pero tampoco la quiero tan cortica. Es un solo gasa la que voy a hacer, una sola gasa de 100. No. Hagámoslo de 150. 150. 2 metros también. 150, ¿no? ¿Será que si la trenzo me queda bien así? No, 2 metros. Permítame, yo aseguro bien que no me vaya a quedar muy larga. No. Bueno, amigas, mucha atención. Aquí yo estoy mirando más o menos de qué medida porque tampoco la quiero y no quiero desperdiciar tampoco material, por supuesto. Porque ya es lo único que tengo de estos tonos, ya no tengo más. Entonces, si me equivoco, ya saben que no tengo cómo reparar o reponer ese error. Entonces es mejor que ustedes se garanticen bien la medida. Bien la medida. 1,20. ¿Será que con 1,20 queda bien? 20. Yo acá estoy improvisando. Realmente no tengo exactamente o no recuerdo cómo fue que la hice la otra vez, que la hice gruesa, pero no sé más o menos la medida. 1,20. Al trenzarlo se me consume 1,10 o 1 metro. O sea, si yo la hago acá mientras trenzo, 1,10. A ver, niñas, permítame por favor, denme un momentico de tiempo para sacar la medida. 10. 1,10. Al trenzarlo se consume, obviamente se va reduciendo muy cortico de 1,10, de 1,20, 1,30. Sacamos 1,30. Listo, ya tengo la medida exacta. Quiero sacar 1,30 o deben sacar 1,30. Vamos a hacer la mejor de 1,40. Saben que soy muy indeciso, 1,40. Es que ya saben que es el único material que tengo. Si me equivoco aquí, baila. Baila porque queda muy cortica la gasa. 40. O 1,30. 1,30, 95. Si se reduce 40, queda de 90. 1,35. Ya saben, vamos a sacar 1,35 de hebras. Miren, 1,35. Pero es que tengo otro color acá. No, vamos a hacerlo así nomás con dos tonos. Porque al trenzarlo se reduce. 1,35, entonces vamos a sacar bastantes hebras de 1,35. Entonces llevo aquí 4. 4. 4, 8. Perdón, 8. 8, 12. 12, 12, 12. 12. 12, 16. Bueno, vamos a sacar bastante realmente. Saquen bastante. Yo después les digo de cuántas hebras va a quedar el cordón. Simplemente con los dos colores marrón. Con marrón y color curúa. Son muchas hebras. Este trenzado lleva mucho hilo, ya saben. O sea, por eso me preocupa mucho que si me equivoco en la medida no tenga de dónde sacar más hilo. Realmente en ese momento es con lo único que cuento aquí. Entonces, por eso debo ser muy paciente al sacar las hebras y no equivocarme. Eso debe quedar bastante gruesito porque es un asa, ¿cierto? Un asa trenzada. Listo, mis niñas y mis niños, mis bebés.
Mentira, no, niños, aquí estamos, aquí estamos. Aquí vamos, miren. Ya saben, son varias hebras. Debe quedar bastante gruesa la trenza, ya saben. Bastante gruesa. Si yo me equivoco aquí, entonces, obviamente, me equivoqué y punto, ¿cierto? Pero no tengo cómo reponer o reparar el error. Entonces, tómense el tiempo y además es material que ustedes desperdiciarían si se equivocan. Entonces, procuren de que la trencita más o menos les quede ni muy larga ni muy corta. Saqué 35 centímetros. O sea, saqué la primera medida la hice de 35 y a partir de ahí simplemente estoy sacando, aunque hay unas que me están quedando más corticas, tampoco me gusta esta idea así, porque siento que algunas me están quedando más corticas. Entonces, procuren, porque es imposible que todas queden muy al mismo nivel, un 100% de acertado, no van a quedar, obviamente. Si yo me equivoco aquí, Maggi Marty, ¿cómo está? O Mali Marty, ¿cómo está? Nombres tan raros, ¿cierto? Mali Marty. Creo que se ponen así porque son nombres de usuarios. Acá, me regreso. Ya saben que si yo me equivoco acá, niños, no tengo cómo reparar el error. Listo. Estoy mirando, es que de hecho tampoco debe quedar muy larga. Bueno, estoy en vivo nuevamente y no sé qué pasó. No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Ay, esto es lo que no me gusta, miren, unas me están quedando más largas que otras, pero porque no tengo de dónde más hacerlo. Bueno, yo la voy a hacer así ya. Entonces aquí, bueno, me voy a regresar acá. ¿Qué más da? Voy a regresar, vuelvo acá y así. Está todavía muy diminuta la gasa, muy delgadita. Me vengo acá, me devuelvo y así voy a ir sacando. Ya saben que no me está quedando del todo muy parejo, pero yo más o menos, entonces, trato como de emparejar un poquito porque realmente manejar tantas hebras es muy complejo. La espalda de la silla. No, es que realmente en este momento no tengo sillas acá. Entonces ya sí, es que ya se dan cuenta que así, vamos a hacerlo así. Ya saben que si me equivoco, término medio. Mejor dicho, estoy frito. Ay, Dios mío. Estoy un poquito preocupado por eso. Porque si me equivoco, si me queda muy cortica la trenza, ya saben, si me queda muy cortica la trenza, yo debía haberla hecho de 1,50, es que lo dudé mucho, de 1,50. Aquí está, miren. Pero saben que yo soy así, yo hago todo en el directo, lo que pasa es lo que pasa. Pero bueno, lo importante es que aprendan la técnica, igual esto no es un pedido. Gracias a Dios, afortunadamente esto no es un pedido, o sea, no es un pedido de cliente ni nada. Simplemente que aproveché que tenía unos hilitos por ahí y empecé a explicarles, pero eso es lo que me calma un poco, pero sin embargo sigo angustiado porque me da cosa que esto me quede cortico. Ay, hijo de madre. Ustedes no saben la angustia que tengo en este momento porque obviamente no quiero quedar mal con mis niñas del canal, ni más faltaba, porque son las mejores. Siempre me han apoyado, siempre están ahí conmigo, mis bellas. Entonces, si yo les quedo mal a ustedes, bueno, ya sabes lo que pasa. No, yo no me voy a preocupar tampoco mucho, pero miren, la trenza debe quedar gruesa, ya saben, ¿sí? Me da risas porque es una risa como de angustia. Miren, pero no, igual te está quedando larguito, ¿sí? Igual está quedando larguito, no pasa nada. Pero si ustedes se pueden ayudar, como dijo por ahí, creo que fue, no sé esta niña cómo es que se llama. Ella fue la que dio la idea de apoyarlo en una silla. Ah, Cori Cris. Un saludito para Viviana Velasco, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Cori Cris fue la que nos dio la idea de apoyarnos
Ay, jue madre. Ay, juepucha. Jue madre, ¿qué es esto? Aquí quedan unas corticas, no pasa nada. Con tal de mantener, sí, ver que esto otro quede larguito. Igual vamos a cortar un extremo, ¿listo? Bueno, yo aquí voy a, tampoco hasta donde me dé. Hasta donde me dé el hilo. Porque tampoco me voy a, pues, a echar a la pena porque no me dio, esto aquí, listo. Acá. Yo simplemente voy a trabajar como yo, porque no tengo de dónde apoyarme, solamente con la mano, se están dando cuenta. Yo normalmente lo hago con un tubo, ¿cierto? Me hago más que todo en la terraza, no sé si ustedes han visto, yo me hago en la terraza y empiezo a envolver un tubo. Es más fácil para mí porque queda bien todo, bien a la misma medida. Pero aquí no me estoy ayudando de absolutamente más que de mis propias manos, solamente de mis manos. Y yo aquí, bueno, para el trenzado, es una trenza bastante gruesa, ya saben, una trenza bastante gruesa. Por eso lo estoy haciendo porque quiero hacerlo bien. Pero aquí, ya saben que hay unas que me están quedando corticas y eso es lo que me preocupa. Porque como les dije, no me estoy, miren, esto es lo que me preocupa a mí, que unas queden más corticas que otras. Sin embargo, yo puedo cortar eso y emparejar, ¿cierto? Uy, no, 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 no. Vamos a ver. No, niñas, yo definitivamente les voy a decir algo. Yo no lo voy a seguir haciendo así. Vamos a ver si de pronto. Bueno, la trencita quedó así. Bueno, niñas, no. No pasa nada. Yo voy a hacer lo siguiente. Si me quedó corta, me quedó. A ver, más o menos. Es que es solamente una la que voy a hacer. No la voy a hacer con dos, sino con una. Por eso me gasté prácticamente todo el hilo en esta. Porque precisamente la quería solamente una. Porque he visto que también hacen un solo asa, una sola asa. Listo. Yo acá ya tengo mi material, mis hilos. Vamos a improvisar realmente porque, ay, Dios mío. Esto aquí. Se supone que soy el profesor, pero bueno, aquí estoy como que un poquito enredado. Vale. Vale, vale. Yo voy a hacer un nudo aquí, en uno de los extremos. Pongan pues cuidado. Vamos a hacer un nudito acá. Porque voy a peinar muy bien aquí para llevar lo posible, en lo posible todas para arriba. Hago un nudo bien al extremo, bien, bien, bien al extremo, que agarre todos los hilos de esta manera. Esto es un trenzado también que voy a hacer y voy a separar, por supuesto, los colores. Yo no voy a hacer eso matizado porque matizado queda muy mal. Un nudito bien al extremo, miren, un nudito acá. No se preocupen, esto después lo quitamos. Nos vamos para el otro extremo. Voy a tratar de peinar. Voy a cortar, por supuesto, esto, que es lo que va a la madeja de hilos. ¿Dónde está la tijera? Ok. Y voy a proceder a cortar todo esto. Esto no va a quedar matizado ni más faltaba. Eso va a quedar separadito. Vamos a cortar esto acá de una vez. No me va a complicar. Listo. Lo que sobre, recuerden, esto sirve de relleno. Ahorita lo recojo. Entonces, espero no se esté viendo lo del suelo, ¿no? Vamos a tomar entonces nuestro extremo. Mejor dicho, ya aquí tengo muchas hebras. No sé exactamente cuántas hebras tengo. Tampoco las conté. Pero más o menos que quede gordito. Cuando ustedes logren esto que sea gordito, pues ya se dan cuenta. Hicimos un nudito acá. Verifico que todas estén en el extremo cortadas, así. Que no hayan nuditos abajo ni nada. Yo corto aquí y vamos a proceder a trenzar. Yo voy a tomar mi tabla
Lo puedo hacer con el dedo del pie también, recuerden. Voy a poner acá. Y lo importante es que empiecen a separar. De hecho, no me da para ponerlo en el centro por el nudo. Entonces voy a separar por colores. Voy a hacer marrón. Espero se vea muy bien. Quitemos esto de aquí. Necesito es que se me enfoquen en la trenza gorda. Va a quedar una trenza bastante gordita. Entonces voy separando por colores. Ya saben que no me dio para hacerlo con terracota porque no tengo el material ahora. En este momento no dispongo del color completo. Entonces por eso lo estoy haciendo con, eso sí, con los mismos tonos del diseño, de las líneas. Hice unas líneas en marrón y unas líneas en curúa. Entonces no me estoy saliendo de la línea del color de diseño del bolso. Entonces yo trato como de llevar un tono para acá, que es el marrón, otro marrón para este otro extremo, y después separo miren, después separo ¿qué? Ay, mis amigas, las quiero tanto, gracias por el apoyo, por darme siempre esa fuerza que siempre he necesitado, siempre he recibido muy buenas apreciaciones de ustedes, siempre están ahí conmigo ayudándome y gracias por todo eso. Sin ustedes yo no sería realmente lo que soy con el canal. El canal está creciendo, lo sé, 17,000 seguidores. Nunca imaginé tener tanta gente siguiendo mi canal porque les cuento que al comenzar es muy difícil. Nadie nos conoce, nadie nos sigue. Y bueno, todavía es muy poquita las personas que no, me conocen. Dios te bendiga por siempre. Gracias, mi querida Saray, Cori Cris. Gracias también por el apoyo. Amada. Gracias, mi querida Amada. Dice Gladys Edith Hernández Echeverría. Dice: hola, hola, bendiciones para ti. Tu nobleza es especial. Dios te dio un don muy bendecido, más para enseñarnos tantas cosas hermosas. Desde Facatativá, mi hermosa Gladys, muchísimas gracias por ese apoyo. Me da muchísimas fuerzas realmente para seguir avanzando. Y a todas, a cada una de ustedes, muchísimas gracias por eso. Mis hermosas, miren, aquí yo estoy separando mis hilos hermosas, miren. Saben que me compliqué al comienzo, estaba bastante preocupado porque pensé que me iba a quedar muy corto. Bueno, vamos a ver cómo me queda el trenzado con esta medida. Yo saqué 35, pero recuerden que unas me quedaron muy corticas, como de 1,25, algo así. Pero de todas formas, no necesito tampoco que quede muy largo porque es un asa. Y la asa es como para cargar el bolsito, así, ¿cierto? No necesito, pues, digámoslo así. Miren que estoy separando por colores y los estoy llevando a los extremos entre ellos, más o menos, juntándolos. Miren, ¿se dan cuenta? Y voy a ir sacando los colores para irlos separando en 4 grupos, 2 marrones y 2 curúa. Miren, 2 marrones a los extremos y 2 curúas en el centro. Yo puedo combinar como yo quiera mi trenza. La quiero hacer 2 con 2, aunque la pueden hacer unicolor o incluso con los 4 colores de la mochila. Listo, mis reinas, así van. Mis hermosas, miren. Entonces yo voy pegando todo, voy moviendo todo para acá. Y después voy acomodando esto, reinas, así. Así, vean. Así. Me he hecho mi tiempo, saben que yo me demoro, pero yo quiero que todo quede separadito. Obviamente ese nudo no va a quedar ahí, esto no lo vamos a cortar después. Eso no va a quedar ahí. Simplemente es un tema de que me ayuda, me da facilidad al momento de ir. Bueno, entonces vamos a poner este acá. Listo, no tienen que ser exactamente muy parejos, miren. Entonces acá están mis 4 grupos. Yo más o menos voy tanteando, miren. Y ahí se ven que son muy parecidos los mazos. No me voy a poner a contar ahora realmente cuántas hebras tiene cada grupo, ¿no? Ah, bueno, aquí está, queda un poquito más gordita, entonces paso estos para acá. Y voy tanteando, miren. Voy tanteando y me voy dando cuenta que
están prácticamente del mismo grosor. Y el trenzado es exactamente igual al primero que hicimos. Sí, realmente porque les subo mucho la calidad a las imágenes. Gracias a mi querida Maggie Marty por su comentario, su apreciación. Y con respecto a lo que dice Cory Chris, es cierto porque como yo le pongo fondo, le pongo un fondo unicolor. O sea, tomo las fotos, las edito y les pongo un solo tono, entonces por eso lucen tan bien. Bueno, salen bien las fotos. Paso número 1. Voy a cruzar dos, o sea, marrón con marrón, ¿cierto? Aquí ya es mucho más fácil, miren. Y voy a después paso número 2. Paso número 2, cruzo curuba con curuba, miren, por debajo de los dos marrones. Ahora sí es mucho más fácil, ¿cierto? Y esta trencita va a quedar mucho más gruesita de lo normal. Estas dos, marrón con marrón por debajo. Luz Mari Cardona, muchas gracias por estar aquí, por su apoyo. Bienvenida, ¿cómo está? Tarde, pero está ahí, ¿cierto, Luz Mari Cardona? Ya llevamos prácticamente 2 horas de directo. Estos dos curubas por debajo y los dos marrones por debajo, mire. Entonces esta trencita va a quedar un poquito más gruesa, pero es precisamente porque la voy a emplear como asa de cartera. Listo. Nuevamente, 2. Ay, bueno, aquí me quedó, mire. Esta me quedó del comienzo. Esto no me puede quedar ahí. Voy a volver a soltar porque me gusta bien hecho. Yo no quiero hacer el trabajo muy mal porque ya de por sí, miren, hubo uno, por ahí vi uno, miren, se me coló este hilito de otro color en la parte del curuba y eso no puede pasar. Yo entonces, miren, lo voy a juntar con este marrón de aquí. Listo, ahí los junté. Muy importante que todo esté con todas las hebras en su respectivo grupo con color. No puede haber una hebra de color de este color aquí, daña el trabajo o se va a ver, va a ser muy evidente. Entonces traten de que todo esté, vea, así, ¿cierto? Paso número 1, repito, paso número 1, marrón con marrón, los cruzo, miren, entre ellos, peino o organizo mi trenza. Paso número 2, estos dos tonos, curuba, los paso por debajo de estos dos y se balancean y se cruzan, ¿cierto? Paso número 1, marrones entre ellos. Y paso número 2, curvas entre ellos. Y así voy a ir haciendo, miren que se va formando un diseño diferente, una línea y una línea. Una línea de curuba, una línea de marrón y más atrás una línea de curuba. Paso número 1, recuerden, evitando que en lo posible no se me vayan a ir los tonos por donde no es las hebras, a se me pasen a otro grupo. Estos dos, los marrones, pasan por debajo de estos dos, se balancean, ¿cierto? Y se cruzan. Estos dos por debajo, estos dos por debajo. Lo voy a ir haciendo lentamente, curvas por debajo. Llevo mis hilos para irlos desenredando en los extremos. Recuerden que yo siempre sostengo aquí para facilitar mi desenredo. Miren, ya la trencita va quedando más gruesita, ¿cierto? Porque obviamente va a ser un asa. Estos dos, los dos marrones por debajo y estos dos por debajo. Y voy sosteniendo aquí mi trenzado. En lo posible traten de que quede bien apretadita, miren cómo queda de bello. Y así. Si yo considero, puedo pasar esto al centro. Ahora sí se me puede, me queda más centrado. Y estiren esto, van peinando sus hilos para que no quede de pronto. Traten de que esto quede tensionadito, miren. Tensionadito para que no se nos vaya de pronto a formar. Agarremos bien este cordoncito acá. Y recuerden, marrón con marrón por debajo de los curuba, los cruzo. Y ahora curubas por debajo de marrón. Marrón por debajo de curubas.
así. Y curvas por debajo de de estos dos, marrón. Organizo, organizo. Y así. Y así me voy a ir yendo, miren. Dos. Y estos dos por debajo. Marrón con marrón. Y curvas entre ellos. Marrón entre ellos y curva entre ellos. Bueno, de hecho no me quedó tan grueso como esperaba, pero bueno, lo voy a dejar así. Yo realmente no me voy a complicar. Lo voy a dejar así, soy sincero con ustedes. Miren. Pero bueno, quedó sutil para el tamaño del bolso que hicimos. No quedó tampoco tan exagerado. Pero recuerden que miren cómo va quedando la trencita. Qué fácil es y qué bonita luce. Entonces recuerden, por debajo de estos dos pasamos los marrones. Y después, por debajo de los marrones, pasamos los curuba. Nuevamente, por debajo de los curuba, los marrones. Y por debajo de los marrones, los curubas. Y vamos apretando de a poquito, ¿cierto? Que esto quede apretadito. Debajo de los curuba, los marrones. Y debajo de los marrones, los curuba. ¿Listo? Miren qué fácil es. Y así sucesivamente me voy a ir yendo. Hago esto para ir desenredando de una vez. Miren, yo hago esto y se me desenreda abajo. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Marrón con marrón, los cruzo. Y después curuba con curuba. Organizo. Y así. Saben que la única complicación, lo que me pasó ahora, es sacar las hebras. Son demasiadas hebras. De hecho, esta trenza puede ser aún más gruesa, si lo desean. He visto que las hacen enormes así. Así, una cosa así grandísima, pero creo que es muy exagerado para este bolso hacerla tan grandísima. Entonces, apenas para el bolso que tengo en este momento es. Pero si es un bolso o es una playera muchísimo más grande, debe ser el cordón aproximadamente unas 180 hebras, aproximadamente 180, 200 hebras. De hecho, ya lo recuerdo y es 180, un rango de 180 a 200 hebras en total. Listo, para que el cordón quede gruesito. Seguimos, miren, acá. ¿Y de cuánto las corté? De 1,35, pero saben que unas me quedaron más corticas. Miren cómo va quedando el trenzado redondito. Miren que es completamente redondo. Listo, redondito. Y así vamos formando nuestra trencita, 2 con 2. Y de hecho, como les decía, puedo ir moviendo mi trenza para ir dando más espacio, ¿cierto, amigas? Espero lo estén entendiendo muy bien. Lo estoy haciendo lo más despacio posible. Creo pues yo que es muy fácil. Me lo puse en las piernas porque se me facilita mucho más. Se me facilita mucho más el tema del trenzado redondo. Hay una que es de 8. Yo por ahí tengo, la de la mochila de columnas en relieve. En los videos están ahí en el canal. Y esa es de 8 y es cuadrada. También la pueden hacer así. Entonces acá, miren. Y cruzo curuba con curuba. Y llevo hasta el extremo para ir peinando e ir desenredando marrón con marrón. Y después curuba con curuba. Y muy fácil, saben que son solamente 4 hebras. La única complicación es el tema de sacar los hilos, saben que son muchos. Y como decían por ahí, lo pueden hacer, se pueden ayudar de una sillita, ¿cierto? Van rodeando una silla, ponen una silla a una distancia, ponen una silla a otra distancia y van haciendo esto, ¿cierto? Para sacar las argollas. Yo lo hice manual, yo no hice, pero se dieron cuenta que no quedaron del todo parejas.
Entonces ahí fue cuando entramos a cortar para emparejar todo, ¿cierto? Muy importante que esto quede tensionadito. Ustedes van peinando porque si queda de pronto una hebra así recogida, miren, entonces el trenzado va a quedar mal. Listo. Van peinando, se van tomando el tiempo. Más o menos unos, ¿qué? Unos 100 gramos, no, unos 80 gramos aproximadamente. Yo realmente no me guío de la cantidad de, pero sí es muy importante lo que dice los Mari, saber en peso cuánto se va en el cordón. Todas esas cositas estoy en el proceso de aprendizaje para, miren cómo va quedando la trencita. Esto nos va a servir de asa, recuerden, para este bolsito. Obviamente va a quedar más larga, ella queda más larga, pero la vamos a emplear de asa. Aquí voy corriendo, pego mi pinza. Uy, esta pinza está bastante, es muy práctico realmente esta pincita. Eh, digámoslo así, es un reciclado que hice la recuperé de un lugar que la habían botado, entonces yo la recogí. Obviamente la limpié, la lavé y bueno, todo lo que para una persona sea basura, para uno es la utilidad, ¿cierto? Le da uno su utilidad a esto. Entonces son 2 con 2, recuerden, 2 con 2 y después 2 o sea, curuba con curuba, se cruzan entre ellos, ya sabemos, y después cruzamos marrón con marrón, entre ellos se cruzan. Listo, así. Eh, curuba con curuba. Y marrón con marrón. Bueno, entonces saben que lo estoy haciendo así porque voy peinando y yo evito que se me enrede. Trato de hacerla lo más larguita posible. Listo, miren, yo hago esto y voy subiendo también la pincita. Y me disculpan si de pronto muevo mucho la tabla. Trato de acomodar un poquito la tabla. Curuba con curuba, ya saben. Después les enseño nuevamente la técnica del cuadrado con 8 hebras. Esa también es muy bonita y muy diferente. De hecho, si me permiten, me dan la oportunidad, les muestro esa trenza cuadrada, muy diferente a la que ustedes hayan visto ahí, más que todo en mi canal. Yo la mostré en una mochila que hice, aquí la tengo guardada. Voy a hacer un breve paréntesis o una pausa al trenzado, miren. Yo hice la otra vez en el canal, está la explicación para que lo busquen de inmediato. Vayan y busquen este trenzado cuadrado. Resulta que nosotros los bolsos les podemos poner también este trenzadito. Aquí tengo un trenzado cuadrado, miren la diferencia. Este es un trenzado totalmente cuadrado o cúbico, se le podría decir, porque queda en forma de cubo, miren. O en prisma, no sé si se le puede decir prisma, cubo, bueno, tiene una figura geométrica, miren. Tiene 4 lados, 2 acá y 2 acá, miren. Totalmente cuadradita, miren. También la podemos hacer así, si desean. Esto es de 8. En el canal tengo los videos explicativos de este bolso, por cierto. Aprovechando la oportunidad, hice este bolso en el canal y se los enseñé a hacer paso a paso, todas las partes e incluso esta gasa trenzada de 8, de forma cuadrada. Listo. Para que lo vean también. Si de pronto se aburren de hacer esta, la pueden... Y recuerden que son más opciones porque son 8 hebras. Entonces, cada hebra pueden ponerla de un color diferente, ¿cierto? O sea que la posibilidad es hasta 8 colores. Se pueden imaginar entonces cómo queda esa trenza con 8 colores. Preciosa, realmente. Preciosa. Seguimos entonces con el trenzado del día de hoy. Aquí. Seguimos, miren, trenzando. Creo que ya... Uy, fue madre. No veo al otro lado la, la trencita. Bueno, realmente me quedó muy cortica. Me va a quedar muy cortica, creo yo. Estoy asumiendo que me va a quedar corta, pero vamos a ver también cómo queda.
y solamente es un solo asa, una sola asa. Listo. Si de pronto, ya de todas formas no hay marcha atrás, ya el material lo gasté prácticamente, me queda muy poquito, entonces no habría forma de recuperarlo. Listo. Voy a trenzar aquí un poquito más rápido, porque estaba era más que todo peinando, pero ya como me queda muy poquita hebra al extremo, y vamos a ver si me da para hacerle flecos. O sea, le podría dejar flecos a los lados también para que queden como colgando los flecos. Es opcional también, si no lo quieren hacer, no lo hace. Clarito. Tan clarito como eso, niñas. El canal. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a Belén. Bueno, efectivamente no me dio para los flecos. Uy, fue madre. Estoy prácticamente al extremo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo me queda. Entonces les digo, si me quedó muy cortica. Ah, no, para apenas, para asa está bien. Miren cómo me quedó. Estoy prácticamente al límite del trenzado. Ya no me da para más. Miren, ya el hilo ya prácticamente se consumió todito. Entonces aquí voy a hacer un nudo improvisado. De hecho, no es un nudo improvisado. Vamos a hacer lo siguiente. No me dio para los flecos, se dan cuenta. Me va a quedar muy poquito para flecos. Vamos a cortar una hebrita. La podemos poner en doble, miren. Y vamos a anudar aquí. Miren que yo lo hago de esta manera. Queda muy bonito, queda pulidito. Un anudado aquí. Yo lo hago así. Miren que queda como un amarre ahí. No queda tan mal después de todo, creo, pues yo no sé. Yo lo hago así. Y hago doble nudo. 1, 2. Y pego hasta donde aquí. Vuelvo y hago doble nudo. 1 y 2. ¿Cierto? Y miren cómo me queda aquí. Obviamente esto lo vamos a pulir, vamos a emparejar estos flecos, lo que me quedó. Lo vamos a emparejar, suelto acá. Listo, miren, así me quedó el asa para el bolso. Entonces yo voy a cerrar aquí porque necesito saber exactamente dónde queda. Vale. Ya saben que no me quedaron las líneas centradas. Ustedes dirán, ay, Andresito, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Y yo mismo me digo, ¿qué hice, Andresito? Pero esto fue un error mío que no me di cuenta. Miren cómo queda la bolsita. Y entonces vamos a pegar. Ay, Dios mío. Estas cosas a mí no me gusta que pasen porque realmente yo soy muy metódico para hacer todo. Entonces, miren la cita cómo queda. No sé ustedes qué opinen. Y no quedó tan cortica después de todo, como una carterita, lo pueden usar de cartera. O sea, ¿no han visto que las mujeres se lo ponen acá así? Bueno, lo pueden usar así. Pero yo no he anudado el otro extremo, yo tengo que anudar el otro extremo, por supuesto. Ni más faltaba, yo no puedo dejar esto aquí así. Entonces, voy a soltar este nudo. No voy a soltar este nudo, ni sé cómo lo voy a soltar, porque realmente le hice un nudo súper apretado. Bueno, amigas, antes me han pasado muchas, hoy me han pasado muchísimas. Creo que ya va a poder mover la mesa. Listo, movamos la mesa y vamos a proceder entonces a tomar orden en esta mesa. Mi trenza, miren mi trenza cómo quedó. Al lado que no se noten las líneas. Al lado que no se noten las líneas. Te recomiendo que pongas el lazo al lado donde no se noten las líneas. Espera. Uno jala aquí, uno jala aquí. Y si yo muevo esta parte acá. Bueno, voy a ir mirando porque me están dando ideas. Perfecto. Eso es lo bueno de las niñas que siempre me ayudan. Entonces aquí tienen toda la razón. Lo mismo Luz Mari, que siempre me ayuda muchísimo. La otra vez me vi muy embalado y ella me ayudó. Ella fue la que me ayudó. Aquí, mire. Tiene toda la razón mi niña. Vamos a mover un poquito más el lazo acá. No, 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 no. Ustedes dicen acá que el cordón salga aquí.
y que las líneas queden a los lados. Eso lo estaba explicando ahora, no me da. Porque mire que hay 3 ojales, no solamente 2, sino 3. ¿Me están diciendo eso? Bueno, permítame entonces, ahí solté el cordoncito de amarre, lo saqué. Yo estoy sacando esto porque precisamente quiero emparejar esta, la quiero pues organizar, mejor dicho. Aquí, y eso que tengo uñitas, no muchas, pero sí tengo uñitas, pero quedó súper apretado. Creería yo que a mí me gustan las líneas como al lado, ¿sabes? Sin rollo, como si fueran líneas a un lado como lo hiciste inicialmente. Así, así mismo. Ah, bueno, ustedes me están dando ideas. Bueno, perfecto, vamos a hacerlo pues como dicen ustedes, como manden. Pero es que yo lo estaba explicando, es que yo también las pensaba hacer así, poner acá, pero no me quedan las líneas, o sea, mire, porque hay 3 ojales, a menos de que ponga acá o acá. No sé, ahí voy mirando entonces, listo. Las líneas de 3 lados se vio bien, pero son 4 líneas, no 3, sino 4. Bueno, déjenme pues yo hago esto. ¿Será que corto acá? Bueno, vamos a cortar aquí. Este nudito lo voy cortando acá. Quedó demasiado apretado ese nudo, no sé por qué lo apreté tanto. Esto no va a quedar así, esto machetero no debe quedar así. Yo emparejo todo, lo pulo. Esto machetero no va a quedar ahí. Ni más faltaba yo hacer un trabajo así. Vamos a cortar esto acá, mejor dicho, me estoy complicando de más. De más. Ya saben que esto sirve de relleno, el sobrante sirve de relleno. Lo podría sacar por el ojal del medio. Lo podría sacar por el ojal del medio. Esto no puede quedar ahí. Esto queda muy mal. Listo. Creo que ya ahí soltó. Perfecto. Ahí voy soltando. Recuerden que este sobrante no se va a perder. Esto lo vamos a usar de relleno. De relleno para nuestro... Uy, que solo el que está haciendo hoy. Está haciendo un calor bastante fuerte. Listo, amigas. Aquí ya tengo mi trencita. Soltamos acá. Bueno. Unas me dicen me dicen que las líneas van a quedar, que queden a los lados, las líneas del diseño, que no les disgusta, bueno, así. Aquí es donde voy a proceder a hacer el nudo con mi otro hilo. Recuerden que es de 4 hebras. Yo lo hago así. Aquí. No sé si de pronto les guste, pero ya lo voy a hacer así. Dice, en el ojal del medio. Exacto. Pero es que yo les estaba diciendo que no me van a quedar centradas las líneas de los lados tampoco, porque son 3 ojales los que hay en el espacio. Vengo diciéndoles desde hace rato lo mismo, pero nadie me entiende. Si yo pongo el cordón acá, no me va a quedar esto parejo. Miren, va a quedar estas 3 líneas acá y solamente me va a quedar una. Y si pongo el cordón acá, llevo rato diciéndoles lo mismo. Miren, solamente me va a quedar este diseño acá y lo otro va a quedar atrás. Llevo rato diciéndoles lo mismo, pero nadie me escucha. Vamos a hacer entonces lo que digan ustedes para complacerlas, para que vean que es que lo que uno les dice, que no crean que es que lo que uno les dice es por decirlo. Está bien así, no se nota. Bueno, vamos a hacerlo pues así. Ingreso acá, paso acá. Entonces cambié el orden completamente porque, bueno, por recomendación. Salgo aquí. Está mejor así, bueno.
Bueno, lo bueno es que ustedes me están ayudando, muchísimas gracias. Me sirve mucho porque, bueno, no tenía la idea de cómo solucionar este problemita o este problemota, porque realmente sí era un problema grande. Bueno, pero ya estamos ahí. Ahí vamos. Eso es lo bueno porque ustedes logran solucionar. Sí te escucho, pero se ve bien. Aquí. No, no puedo sacarlas por el mismo ojal. A mí no me gusta hacer eso porque por eso la recomendación es hacer número de ojales par, 8, 12, 6, 4, pero nunca impar, porque la idea no es que salgan por el mismo ojal. A mí no me gusta hacer eso. He visto que muchos lo hacen. Yo no lo hago. Pero bueno, muchísimas gracias por la recomendación, Joana González Guzmán, pero no me gusta. Yo siempre lo hago así. O sea, ustedes quieren que quede así. Supongo, así, vea, ya les di, las complací, miren. Ya. Ustedes dicen que quede así. Así, así. Bueno, contesten pues así, sí o no. Díganme pues, así. Bravo. Ah, bueno, pues ustedes son las que mandan ya. Listo. Bueno, ahí está. No, es que del decorado tampoco se puede. Llevo rato diciéndole, si hago saco el, miren que no me da. Sí, ven, queda la línea torcida. En cambio, hubo otras que me dieron la solución de así. Pero bueno, veo que no se ponen de acuerdo tampoco ustedes. Ni modo, ya lo voy a dejar así, no me voy a complicar más. Como quedó, quedó listo. Como quedó, este cordón me parece que quedó demasiado largo. Bueno, ahí miramos a ver. No, dejémoslo así, que va. Lo voy a dejar así. Corto un poquito acá. Y muy importante, voy a hacer un nudo. O sea, entonces este ya lo aprieto porque voy a hacerle un decorado a esto. Listo. Un nudo doble, ustedes ya se van a imaginar qué es lo que voy a hacer. Cierre para mirar cómo queda perfecto, Luz Mari. Ya hago lo que usted me dice. Siempre me queda el cierre cuadrado, acuérdense, cuadradito. A mí siempre me queda el cierre cuadrado. Pero como no tengo nada que ponerle adentro en el momento, entonces no sé cómo se note. Bueno, ahí más o menos, miren. Ah, pero miren cómo queda el diseño. Ah, no es que ustedes son unas tesas, miren. Exacto, mira cómo queda el diseño acá, como en esquina, miren, como en una esquina, mira. Este acá y este acá. No, quedó perfecto. Gracias, gracias. Lo voy a dejar así. Más que todo a Cori Cris, que fue la que me dio la idea. O Marisa Troché. Creo que fue, no recuerdo si fue Cori Cris o Marisa Troché, bueno, alguna de las dos. De todas formas, se les agradece mucho por esa recomendación. Me gustó más cómo quedó así que como lo tenía antes. Listo, entonces vamos a terminarlo acá. Gracias por el apoyo, por eso las amo tanto, tan bellas todas, siempre ahí ayudándome en los momentos en los que yo me veo ciego, en los momentos en los que yo siempre me veo sin una solución, como en un hueco sin salida, ellas me ayudan mucho. Creo que ya son expertas, me di cuenta. Son expertas y bueno, esa es la idea. Gracias por el apoyo, mis hermosas. Luz Mari Cardona, no sé si esté por ahí. ¿Qué opina usted del cómo quedó el bolso, Luz Mari? Luz Mari, ¿dónde está? Hola, Luz Mari Cardona, ¿dónde está? Luz Mari, dime pues cómo quedó el bolso. ¿Quedó bien así, sí o no? Entonces aquí. Vamos a hacer un nudo doble. Ustedes no se imaginan, bueno, yo creo que se van a imaginar que lo que voy a hacer, voy a hacer unas esferas decorativas, les voy a hacer unas esferitas decorativas a este bolso también, ¿cierto? Mis bebés, mis niñas hermosas, así. Saben que yo hablo de esta manera, soy así, y bueno, creo que no le estoy faltando el respeto a nadie, o de pronto si se sienten ofendidas por decirles así, me disculpan. Ya, un nudo doble, vamos a cortar el excedente, claro está. No se preocupen, yo no voy a dejar esto así, no, no lo voy a dejar así. Yo simplemente estoy preparando el bolso porque voy a hacer una decoración.
Pero bueno, tengo que pegar primero el asa. La estaba era aquí. Listo, yo aquí tengo el anudado. Trato, bueno, esto no me quedó del todo igual a esta. Entonces trato de emparejar estos flequitos. Quiero dejarle de pronto estos cositos ahí, no sé. Parejo. Debieron haberme quedado más larguitas, pero bueno, no me van a quedar más largas. O a menos de que las ponga adentro. Ahí voy mirando a ver cómo las voy a coser. Lo mismo este lado. Tratar de que quede parejo a este. Este pelito me sirve para relleno, ya saben. Bueno, no, vamos a hacer primero la decoración y después procedemos a pegar esto, pero yo la voy a emparejar de una vez para dejarla lista y ya que simplemente sea coserla y ya. Cuidado con un dedito, esta tijera está súper filosa, me da miedo cortarme los dedos, listo. Ahí emparejé un poquito esto como para no dejarlo tan feo, pero debió haber quedado más largos los flecos, ¿cierto? Puedo haber hecho los flecos más larguitos. Entonces el bolso, la idea del bolso mía, de esta carterita es que ella quede cerradita y pegarle la gasita acá, ¿cierto? Así. Se ve mucho mejor. Claro que sí, amada, por supuesto. Pero fue idea de ustedes, de todas ustedes. Me dieron la idea, que son expertas, me di cuenta que sí. Paso número, bueno, no sé qué paso será. El caso es que vamos a seguir con el procedimiento de la decoración. Yo primero lo voy a hacer y después pego la gasa. Vamos a formar un anillo mágico. No sé si hacerlo con este tono, con este o con el color piel. Me queda piel. De este sí tengo bastante. Y del marrón también. Tengo bastante. Ya de este me queda muy poquito. Tampoco me va a gastar mucho, por supuesto. Entonces, veo recomendaciones ahí de qué color prefieren las esferas. Voy a hacer esferitas, pero grandes. Listo, aquí leyendo los comentarios. Color piel me dice por aquí cabezas Janet, o sea, Carmen Janet, Carmen Janet, cabezas. El cordón es igual muy vistoso y decora el frente del bolso. Dice Luz Maric Otálvaro, hermosa. Se ve mucho mejor, aunque de lado se ve bien. Hermosa. Bueno. Bueno, no sé, mis estimadas, exacto, como en esquina. Bueno, no sé, voy a hacerlo como yo considere. Sí, piel, listo. Entonces los Mari me confirma que piel. Importante, anillo mágico. Paso número 1 para hacer la esfera. Sé que muchas lo saben porque son expertas, ya me lo dieron a entender. Pero hay otras personas que no lo saben hacer. No lo saben hacer por cualquier motivo, razón. Es algo básico del crochet, pero por más básico que sea esto, la explicación va perfecta para la persona que no sepa. Miren lo que yo hago con esto. Yo esto lo guardo, recuerden. Creo que esta vez sí voy a emplear el relleno. Vamos a dejarlo aquí de una vez para rellenar las esferitas. El hilo sobrante, miren que nada se desperdicia. Mis niñas, aquí está ahí nuevamente. Me demoro mucho. Bueno, anillo mágico creo que con 10 puntos bajos, si no estoy mal, queda suficiente. Y voy a dejar una hebra así larguita para usarlo de alma. Miren, una hebrita con el tono pero creo que como es, el color es, si ponemos acá para que haga contraste, perfecto. Pero vamos a voltear esto para que me haga contraste y ustedes puedan ver, porque como el mantel es blanco con figuritas, pero es totalmente blanco, entonces una hebra más o menos saquen 30 centímetros. Me lo voy a envolver en dos dedos de esta manera en X. Miren en X, lo sostengo con el anular. Paso el crochet por la parte de abajo de esta primera hebra y por encima de la segunda atrapándolo, ¿cierto? Giro a la izquierda y esta hebrita la voy a pasar por el crochet
Así, ¿cierto, amigas? Y vamos a proceder entonces a soltar de los dedos y vamos a tejer 10 puntos bajos. Empiezo 1, 2, 3, mero punto bajo, recuerden, 3, 4, 5. Se contrasta muy bien, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se ve muy bien la imagen ahí? Creo que sí. Cori Cris, Amada, Luz Mari, Janet, Amada, Miriam, Maritza Troche. Ahí están. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Envolviendo todo, recuerden. Hebra corta y el anillo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Mis hermosas, 10 les dije. Voy a verificar que al cerrar, vamos a hacer mejor 12, 10, 11 y 12. 10, 11. Tengan en cuenta que es una esfera mucho más grande que las esferas de los monederos. No es una esfera pequeña, sino que va a quedar grande. Una vez que yo tenga esto realizado, vamos a voltear. Luz Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, volteamos el tejido porque necesito el cordón. Precisamente no me preocupo de que esto quede ahí porque con la bolita esto va a quedar dentro, bien elaborado. Ustedes saben que a mí me gusta todo bien tejidito, de lo contrario no lo hago. Entonces ahí después, perdón, esta es la hebra que estoy agarrando la hebra corta y no es esa, pero yo tengo que pasar el cordón de esta manera. Presten mucha atención para las que no saben, ya saben que es un video dirigido a esas personas. Pasamos el cordón por el anillo de esta manera y ahí sí podemos cerrar sujetando la hebra corta, muy importante, hebra corta, hebra cortita, van a detectarla, buscarla y inmediatamente procedemos a esto, perdón, es así. No lo puedo pasar así, no, porque esto es lo que va a quedar arriba, miren así. Ahí me equivoqué con respecto a ingresar. La parte del derecho debe quedar hacia arriba, muy importante. La parte del derecho debe quedar hacia arriba. Yo lo estaba ingresando por donde no era y es así, miren. Listo. Y jalamos. Jalamos la hebra corta. Jalamos esta hebrita corta. Miren que él queda inmediatamente selladito, cerradito, pero entre más aprieten, mucho mejor. Es decir, sin exagerar, obviamente. Hola Juana Cuevas, bienvenida, ¿cachai? ¿Cómo vas? Sí, estoy tejiendo aquí eh, eh, un bolsito estilo tote bag, precisamente, pero ustedes dicen, Andrés, pero es que el tote bag es mucho más grande. Por supuesto que sí, el bolso es mucho más grande, pero esto es una muestra. Listo, es un estilo de cartera. Les enseñé la técnica básica que es la puntada. Esto sí aplica para el tote bag. Miren, la puntada es en punto alto, tejido súper liviano. Pero yo aquí lo estoy haciendo en versión pequeña, es una muestra, porque no lo hice en grande. Ya evidentemente me quedó así, ya no puedo hacer más nada, simplemente avanzar. Ustedes dirán, Andrés, es que una cartera no es tan pequeña, o lógicamente no, por supuesto que en la cartera no es tan pequeña, o dependiendo también, he visto carteras pequeñas, eso depende de cómo ustedes lo vean. Aquí un saludito entonces para Juana Cuevas, ¿cierto? Juana Cuevas, desde Chile. Un abrazo para usted, mi reina, y bienvenida a mi canal. Simplemente me queda decirlo, bienvenida. Aquí vamos a jalar la hebra corta, perdón, la hebra. Aquí estamos. Jalo la hebra corta, muy importante, esta. Miren, jalamos la. Voy a hacer el contraste aquí con el color de vino, el terracota. Sí, me doy cuenta que es nueva, por eso la saludo y le doy la bienvenida. Vamos a proceder entonces a realizar, aquí tengo que bajar un poquito más el punto, vamos a realizar 2 puntadas en cada punto disponible. Voy a hacer aumentos en esta segunda vuelta, miren.
Introduzco el crochet en el punto, en el primer punto, y vamos arrastrando como alma ese hilo. ¿Se acuerdan? El hilo cortico. Creo que lo estoy tratando de explicar lo más lento posible. Vamos a dar 2 puntadas en cada punto disponible, pero no estoy haciendo cierre. Saben que la técnica Guayú se trabaja en espiral de esta manera. No se cierra las vueltas, no cerramos vueltas. 2, me paso al siguiente punto, realizo otras 2 puntadas. Este cordón, a ver si me da más visibilidad ahí. A ver, que haga contraste con el fondo oscuro. En ese próximo punto realizo mis otras dos puntadas. Importantísimo que marquemos, importantísimo, Juana y demás niñas del canal que están viendo ahí, o niños, vamos a marcar el primer punto porque como estamos trabajando en espiral y unicolor, nos va a costar saber dónde termina la vuelta. Simplemente puse el marcador en la pestaña de abajo, miren, ahí. No lo puse encima del punto para no tener que estarlo sacando una y otra vez. Y simplemente vuelta número 2, empezamos, entonces les recuerdo, un anillo mágico de 12 puntos, vuelta número 2, aumento en cada uno de los puntos, es decir, que al final de esta vuelta vamos a tener o vamos a concluir con 24 puntos. Entonces recuerden, 1, 2 puntitos ahí, me paso al siguiente punto y realizo mis otras 2 puntadas. No sé cómo están viendo la imagen en este momento. Espero que esté súper bien. Ustedes saben que tengo un problema con el celular y es que cuando se recalienta empieza a distorsionar la imagen. ¿Cómo están viendo ustedes el directo ahí? Quiero que me den sus opiniones. Por favor, muchísimas gracias, Juana, por el apoyo. Y bueno, cada una de ustedes también lo puede hacer. Déjenme una manito arriba. Compartan este directo en todas las redes sociales si gustan. Y seguimos. 2 puntos en cada punto disponible. Listo, mi reina, está muy bien. Entonces con el marcador, miren que es mucho más fácil saber dónde termina la vuelta. Listo. Estas esferas tampoco van a ser muy grandes, no las quiero hacer tan grandes porque debo ser consecuente con el tamaño del bolso. Si un bolsito es pequeño, pues la esfera pequeña. Si un bolso es mediano, pues la esfera mediana. Y así con las otras medidas. Si un bolso es XXL o es playero, debe ser bastante grande la esferita. Estamos simulando que es un pompón, pero en realidad no es un pompón, sino una esfera o una semiesfera. Ya ustedes mirarán cómo lo ven o tomarán sus propias conclusiones con respecto a lo que yo les esté mostrando aquí. Gracias, mi querida Miriam, y a todas ustedes. Miriam, Luz Otálvaro, Luz Mario Otálvaro. Y prácticamente vamos llegando al final de esta vuelta. Y estoy tomando la pestañita trasera, recuerden, solamente la pestañita trasera. Y miren cómo me va quedando el circulito. Y vamos llegando al final de esta vuelta número 2 de aumentos. Sandra Patricia Cabezas, muchísimas gracias por ese apoyo. Janet también. Sandra Patricia, perdón. Rosso, quise decir, y Janet Cabezas. Pero ya saben que no soy profesor, soy un artista de las mochilas, ya saben. No soy profesor, sino artista. ¿Listo? Porque me considero que soy artista del tejido de las mochilas. Entonces aquí llegamos al último, perdón, al primer punto. Miren, ya estamos encima del marcador, evidentemente. Y estoy usando de alma estas 2 euritas, que por cierto, las aprovecho para irlas arrastrando. Vuelta número 3, un punto. Vamos a empezar con un punto. Me paso al siguiente punto y hago el aumento. Si ustedes quieren lograr que el tejido quede más durito, entonces pongan más hebras dentro para formar el hilo alma, listo. Como si fuese el cordón más o menos. Obviamente no va a quedar igual porque el cordón tiene más dureza. Pero si quieren que el tejido quede más durito, agreguen más hebras. Yo aquí solamente tengo 2 de alma, ¿sí? Pero pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 12, incluso 15, las que ustedes quieran, listo. Un punto, un aumento, un punto, me paso al siguiente punto, un aumento. Miren ahí cómo van reinas, muchachas y de todas las niñas del canal. Ahí vamos, miren, aumento, me paso al siguiente punto, una solita y trato de que esto se mantenga bonito.
pero ustedes saben que yo no soy partícipe de tejer con hilo. Ustedes saben que yo siempre pongo un cordón, pero bueno, para esta esferita no lo vi como tan necesario. Un aumento, un punto y así sucesivamente vamos a ir intercalando puntos. Es decir, un punto, me paso al siguiente punto y realizo el aumento en esta vuelta número 3 y creería que esta va a ser la última vuelta de aumentos. Listo. No quiero la esferita tan grande, ya saben, un punto. Me paso al siguiente punto, un aumento. Me paso al siguiente, un punto. Y así, miren. Voy dando esto. Le voy dando la forma que necesito para ir avanzando. Estamos en un punto, me paso al siguiente, un aumento. Entonces, lo que me sirve, miren que este nudito después va a quedar adentro y eso no se va a notar. Esto queda demasiado bonito. Y trataré, digo así de esta manera, de rellenar la esfera según como yo vea. O sea, realmente las esferas cuando son para monederos yo no las relleno porque el punto queda tan compacto. Exactamente, estamos en directo. Entonces, todo lo que pasa aquí pues es lo que pasa en tiempo real. En Colombia son las 11:48 am. Creo que en Chile son 2 horas de diferencia, 1:48. En México creo que también son 2 horas de diferencia, es decir, 11 si no estoy mal, perdón, 9. Y así, porque hay personitas que me ven desde México, un saludito también para ellas, que me observan desde México. Aquí me falta un aumento, me descuidé un poco. Entonces voy a tener 36 puntos. Creo que ya con este tamaño, es que de hecho lo estoy pensando. Con 2. 1, 2. No quiero que quede tan grande esta esfera. Bueno, la voy a dejar así. Listo. Un punto, un aumento. Es decir, tres vueltas de aumento. Aquí mantengo este marcador porque él me guía. Él me indica dónde termina la vuelta, un punto. Me paso al siguiente punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto. Buenos días, Julia Martínez, ¿cómo está? Bienvenida. Uy, creo que me comí un puntito, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Sí, efectivamente me he dado cuenta que debo terminar en un aumento. A ver, un punto. Sí, aquí fue donde empecé mal. No pasa nada, hagan las esferitas. Yo no voy a soltar realmente. Eso es me parece una bobada soltar por un punto. Entonces aquí hago el aumento y ya. Listo, esto es más que todo para que tengan una referencia. Recuerden, primer vuelta, anillo mágico de 12 puntos, no cerramos vueltas e inmediatamente empezamos a tejer en espiral. En cada punto vamos a tejer un aumento. Vamos a terminar esa vuelta número 2 con 24 puntos. Vuelta número 3, esta que acabamos de realizar, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, es decir, 36 puntos. Listo. Aquí terminamos la vuelta número 3. Aquí terminamos la vuelta número 3 y empezamos a tejer completamente en recto, sin hacer aumentos, con esos 36 puntos. Y voy a proceder a darle la forma de encocamiento. Le voy a dar el encocamiento al tejido. Es una forma coloquial de decir algo. Coloquial, quise decir. Estamos encocando, entonces miren que la esferita empieza a tomar su forma. Listo. Entonces empiezo a hacer el encocamiento del tejido de esta manera. Vamos a ir dando el encocamiento a este bello, a este bello granito. Bueno, realmente no es tan granito. Más que todo les digo granito a los que son del monedero. Y esto es lo que yo necesito, que esto se empiece a encocar. Miren, él se empieza a encocar. Y yo ya empiezo a avanzar entonces en mi esferita. Vamos a dar aproximadamente 3 vueltas lisas completamente. Excelente, gracias a Dios. Julia Martínez por aquí, súper entretenido. Miren que van 2 horas 55 minutos de directo y no quiero parar. Realmente esto me emociona muchísimo, el tema del tejido. Quiero ser el mejor, cada día luchando por ser el mejor en la plataforma, que más personas conozcan mi canal y mi página de Facebook. Entonces por eso luchamos, para ser los mejores.
Seguimos entonces aquí dando las puntadas. Quiero ser el mejor. Vamos a seguir entonces avanzando. Miren cómo queda. Miren, ¿cierto? Ahí vamos encocando esto. Por favor, regálenme un like, compartan, comenten, aunque yo considero que está grande, ¿cierto? La esferita está grande para lo que... Pero igual la voy a dejar así, no me voy a complicar, realmente... total. Si les gusta más pequeñita, entonces reduzcan una vuelta de aumentos. En vez de hacer 3, hacemos solamente 2. Listo, 2 o una vueltica. Ya ustedes van dando la medida del... Espero se esté viendo muy bien ahí. Creo que a veces bajo la mano muchísimo, por lo tanto no logran ver lo que estoy tejiendo. Miren, miren cómo voy tejiendo punto por punto y llevando de alma 2 hebritas. Se podrán imaginar lo menuditico que queda. Diana Cuevas, muchísimas gracias. A Juana Cuevas, quise decir. Miren que el marcador no lo quito de ahí, Juana. Es que realmente siento que esto queda muy grande. Niñas, yo siento que esta esfera queda muy grande. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a hacerla tan grande. Ya me doy cuenta que por eso es muy importante que vayan prestando mucha atención porque sí siento que la esfera quedó grande. Vamos a cortar, en vez, miren, solamente voy a hacer dos, miren, la del anillo mágico y esta vuelta, listo. Entonces, o sea, 24 puntos. Voy a tejer una vuelta, 3 vuelticas con esos 24 puntos. No voy a hacer, ustedes dirán, ¿por qué deshice? Porque realmente me estaba dando cuenta que la esfera estaba muy grande. No me gustan esas esferas tan grandes. Voy a hacer entonces una vueltica, 3 vuelticas de hecho, 3 o 4, voy mirando a ver, con esos mismos 24 puntos. Ya si ustedes la quieren dejar de 36 como la estaba haciendo ahora, lo pueden hacer, pero es lo mismo. 2 vuelticas, el anillo mágico, recuerden, luego la siguiente vuelta de puntos de aumento en cada punto, terminé con 24 hasta aquí. A partir de ese primer punto, empiezo a tejer completamente en recto. Y aquí se nos va encocando. Ahora sí creo que la esfera de este tamaño es más, digámoslo así, no es tan exagerada. Listo. Creo que apenas queda bien así, con 24 puntos. Aquí tuve que soltar, recuerden, porque estaba notando que la esfera estaba quedando muy gruesa, muy ancha, muy grande para el tamaño del bolso. Creo, pues yo considero. Pero bueno, si la quieren hacer enorme, la pueden hacer, ¿sí? Y con diseño, también pueden hacer diseños, figuritas, líneas, rombos, lo que quieran. Yo la estoy haciendo totalmente en unicolor. Unicolor. Debo la vuelta número 1, vamos finalizando de levantamiento o de encocamiento más bien. Miren, ahora sí me gusta más y ese nudo queda ahí adentro, eso no se va a notar. Por eso no me preocupo porque realmente ese nudo, si le hicieron el nudo fuerte, eso no se va a soltar de ahí. La idea es que el nudo quede apretadito y muy fuerte. Ahí vamos, miren. Vuelta número 2, empecé. Miren que ya pasé la marca. Tejo en recto con mis 24 puntos. Miren cómo van quedando mis esferitas, súper bien elaboradas. Llevando un hilo de alma, por supuesto, para que me le dé un poquito de resistencia al tejido. Y voy girando esto. Gracias Viviana Velasco, ¿cómo está Vivi? Saludito para usted. No sé si esté todavía por ahí. Si no la saludé cuando era, entonces me disculpo Vivi Velasco. ¿Cómo va? No sé si Luz Mari también esté por ahí, Luz Mari Cardona. No sé si Edelmira Alejandro esté por ahí. ¿Quién más? Miriam Garzón. Cori Cris. Janet Cabezas. Así va, mire. Entonces, ahora sí, puedo decir que queda mejor, porque no queda tan grande, pero tampoco tan pequeñita. Apenas para el tamaño del bolso es. Si la mochila hubiese sido XXL o playera, pues hago un poquito, hago las 3 vueltas exactamente de aumentos. Y ahora sí, después de esas 3 vueltas, es decir, 36 puntos, empiezo a subir con esos 36 puntos.
Vamos, 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 vamos. Avanzando. Aquí. Se vienen muchos más proyectos en el canal. Tengo pensado hacer el bolso de espalda que estoy mostrando en el Facebook, en la página de Facebook. Estamos haciendo un bolso de espalda, diseño floral muy bonito. Vuelta número 3, empecé. Miren, porque pasé la marca. Entonces sería 1, 2 y 3. Listo. Empecé la vuelta número 3 completamente lisa sin aumentos. Para que el tejido se empiece a encocar, que es lo que necesitamos, que empiece a tomar una forma de encocamiento. Se vaya encocando. Vamos avanzando en esta vuelta número 3. Puntos bajos tomando solamente la pestañita trasera, recuerden. Para este tejido lo estoy haciendo así. Aunque quien quiera puede tomar todo el punto completo, también le va a dar perfecto. Esto era lo que yo quería, el tamaño de la esfera. O no sé si quede en forma de esfera o digámoslo así, en forma ovoide, porque va a quedar más o menos como en huevito. No queda del todo redonda, pero queda bonita. Se van a ver cómo va a lucir de bien. 3. ¿Será que con 3 vueltas? Bueno, yo creo que con 3 vueltas queda. O podemos hacer una cuarta vuelta también, lisa. Y después empezamos a hacer las disminuciones. Estas disminuciones que yo manejo no son disminuciones invisibles, sino que son disminuciones volándome un punto de por medio. Pero quien sepa el tema de los amigurumi sabe de lo que estoy hablando con las disminuciones invisibles. Es muy fácil también hacerlo. Es simplemente agarrando un punto. Miren, la disminución invisible en el amigurumi es esto. Agarramos un punto, agarramos el siguiente punto y cerramos todo, miren, ¿cierto? Cerramos todo y ahí se disminuye, miren. Pero a mí esta disminución no me gusta aplicarla para estas esferas. No es necesario, eso considero yo. Pero quien quiera hacer disminución invisible lo hace. Listo, todo es opcional. Yo aquí no le impongo nada a nadie, simplemente les doy ideas y ya. 23:55 me gusta. Por favor, las personas que estén en el directo me pueden regalar un me gusta. Muchísimas gracias. Si me dejan su like. Listo, aquí. Llegamos al punto. A ver, déjenme, yo miro dónde está el punto exactamente. Listo. Ok, para hacer la esfera, las disminuciones vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cortar de una vez. Bueno, sí. Efectivamente voy a cortar este hilo alma. Ya no lo voy a aplicar más. No lo voy a utilizar más. El hilo alma, recuerden. Antes de empezar a hacer las disminuciones, les recomiendo que lo corten. Y después empezamos, miren. Yo aquí acomodo mi tejido, que esto aquí no se me cierre tanto. Más o menos que quede así. Y el nudo me atraca, ¿cierto? Miren que el nudo queda adentro. Y después vamos a proceder a hacer lo siguiente. Tejo el primer punto, listo, lo tejo. O sea, lo tejo, me salto un punto de por medio, me paso al siguiente y simplemente tejo, listo. Un punto de por medio, me lo salto, paso al siguiente, lo tejo. Entonces va quedando se van disminuyendo y se va cerrando el tejido. Este no lo tejo, paso al siguiente. Y entonces estamos haciendo disminución volándonos un punto de por medio. Lo ignoro, paso al siguiente. Y esto lo vamos a hacer durante, bueno, hasta que queden muy poquitos puntos. Miren este, me paso al siguiente. Miren, queda de pronto un poquito extraño, queda con unas pequeñas aberturitas, pero bueno, no importa. Yo lo hago así. O si quieren conservarle el hilo de alma, también lo pueden hacer, ¿cierto? En vez de cortarlo como lo hicimos, lo conservan hasta el final. Entonces, me lo salto, un punto de por medio, me lo paso, me lo ignoro y traten de que quede bonita la puntadita. Aquí lo salto, paso al siguiente y miren que va, como trabajamos sin alma, queda mucho más bajita la puntada y se va cerrando el tejido. ¿Yo qué hago aquí? Bueno, en esta próxima vuelta vamos a ver si empiezo a rellenar, pero voy a tener que rellenar con lo que tengo ahí en mano. Listo, creo que aquí terminemos esta vuelta para empezar a rellenar. Se me va a salir el marcador, si quieren lo cierran, lo mantienen segurito
un punto de por medio, paso al siguiente y lo tejo. Listo. Miren que ahí se va cerrando el tejido. Obviamente yo hago que esto de pronto no se me cierre tan del todo así. Y antes de pegar a la vuelta o antes de terminar, bueno, terminemos. A ver, listo, llegamos al final efectivamente. La marca la tengo ahí encima, debajo y sequé encima. Voy a pasar, no sé, puede ser, tratar de que sea del mismo. Bueno, vamos a pasar este relleno. Yo tengo estos hilitos de sobrante, recuerden. Yo lo voy a aplicar como relleno. Quien no guste y tenga el vellón siliconado o acrílico lo puede hacer. Claro está, eso sobra decirlo. Pero vamos a rellenar con nuestros sobrantes hasta donde más dé, obviamente que quede la esferita rellena, sin exagerar tampoco porque ya hay cierta ocasión que ya no me da para rellenar más o cierto, no me da el espacio para seguir rellenando. Yo aquí relleno como más pueda hasta donde me dé. Y después de rellenar en esta vueltica, seguimos avanzando con disminuciones. O si no la quieren cerrar desde aquí, van a dar entonces una vueltica lisa, como ustedes gusten, pero yo voy a seguir haciendo disminuciones. ¿Y cómo son las disminuciones? Bueno, simplemente vamos a irnos volando nuevamente puntos de por medio, levanto el punto de atrás para adelante para facilitar el tejido y tejo, miren, tejo y tejo. Listo. Un punto de por medio, lo ignoro, paso al siguiente, lo levanto, lo tejo y lo tejo. Listo. Miren qué bonito va quedando y ya el tejido prácticamente se va cerrando cada vez más con estas bellas disminuciones volándonos un punto de por medio. Aquí yo voy acomodando mi tejido. Nuevamente un punto de por medio, paso al siguiente, lo levanto y formo mi punto. Nuevamente punto de por medio, levanto el que sigue. Por favor compartan este directo, regálenme un like, si no es mucho pedir, o me ayudo de mi dedito, corazón, para que me sostenga ahí y formo mis puntitos. Procuren, eso sí es muy importante, estos puntos a veces quedan alargados, yo evito que esto me quede tan alargado. Aprieto más el puntito, porque como no tenemos hilo alma, ya lo saqué desde el comienzo, desde la primera vueltica o antes de hacer la disminución simple, la primera disminución volándome el punto, quiero decir, el primer puntico, desde ahí saqué el hilo alma. Listo. Aquí estamos haciendo nuestro tejidito, bien bello. Ay, esto acá se me ve mucho, por eso, porque estos hilitos del relleno tratan como de salirse. Este es lo mismo, este igual. Bueno, ahí lo acomodé un poquito y seguimos un punto de por medio, paso al siguiente, levanto el puntito y lo tejo. Tejo, tejo. Y así hasta que me queden, miren que ya va quedando bonita. No sé, yo la veo bonita, miren, es una bolita, queda como una esferita. Quien la quiera hacer la hace, quien no la quiera simplemente decora con borlas o pompones o incluso llaveros. He mostrado en el canal también llaveros decorativos con mi estilo, por supuesto, para que los vean. Estilo Tejeguay con Andrés Rodas. Muchísimas gracias por el apoyo. Levantamos aquí y aquí. Muy coloridos, muy bonitos, diferentes. Y cada vez me voy quedando con menos puntitos. ¡Ay, qué bello! Este granito o esta bolita parece una bolita bien bonita. Realmente está muy chulo. Llegamos al final, entonces vamos a seguir dando una vuelta más de disminución hasta donde me dé. Creo que va a quedar con muy poquitos puntos, pero entre más cerradito quede esto, mejor, listo. O podemos hacer lo siguiente. Bueno, no. Vamos a hacer lo siguiente mejor. Como me quedan muy poquitos puntos, yo no veo necesario hacer una disminución, otra vuelta de disminución. Les voy a enseñar lo siguiente. Quien sepa hacerlo, excelente, maravilloso, pero quien no sepa hacerlo, esta va a ser su oportunidad para que lo aprenda a hacer. Vamos a hacer una cadenita de seguro, esta es una cadenita de seguro, yo esto lo corto, dejamos una hebra larguita, más o menos 12 centímetros, sacamos el hilo, miren, sacamos el hilo, obviamente esto no va a quedar así,
Tejeguay con Andrés Rodas es mi página. Las espero a todas por allá. Necesito de su ayuda, por favor. Tejeguay con Andrés Rodas. Esa es mi página y necesito que me sigan por allá. Así me encuentran en Facebook. Dejamos esta hebra, recuerden, esto no va a quedar así, por supuesto que no, ni más faltaba, esto va a quedar súper bien. Este ganchito ya lo puedo retirar, procedemos a retirarlo. Mis estimadas y hermosas amigas de la página, como siempre apoyándome. Miren cómo queda, este sí es el tamaño deseado, miren que queda apenas para el bolso. Si lo hubiese hecho más grande, Deidame Fernández, buenos días, ¿cómo está? Ese nombre tan raro, por cierto, Deidame. Quitamos el marcador. Voy a usar una aguja punta Roma, muy importante que sea punta Roma. Es muy fácil, es segura para manejar, no puya, miren que no es peligroso. Súper chévere, realmente esta aguja es mi tesoro más valioso, lo puedo decir así. Yo la cargo mucho porque realmente es la única que tengo. Bueno, me toca comprar más, por supuesto, pero será después que adquiera más ejemplares de estas. Para mí es la mejor aguja para costura, para coser gasa, para coser lo que ustedes quieran, porque es muy seguro. Estaba cosiendo con una que es capotera y esa sí esa apoya bastante. Enhebramos, miren, simplemente enhebré, ¿cierto? Mis estimadas, miren. Enhebré, ahí está, miren. Y vamos a proceder a sellar completamente esta esferita de la siguiente manera. Vamos a irnos punto por punto, agarrando solamente la pestaña interna o la pestaña de atrás de cada punto, muy importante. Y vamos a ir sellando esto. Miren que él va pasando. Me paso al siguiente punto, pestaña trasera o pestaña interna, muy importante, solamente la pestaña interna. No estoy agarrando completamente la cadenita, no lo estoy agarrando, solamente la pestaña interna, ahí lo ven. Miren, ahí agarré la pestañita interna y voy sellando mi esferita bien elaboradito, bien selladito. Pestañita por pestañita interno, agarrando, miren. Miren, 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 miren cómo va quedando. Súper delicado, bien estructurada, bien elaborado, bien sellado, perfección total. Miren, esto sí es un trabajo bien hecho. Ustedes deben aplicar la misma técnica para que el sellado de la esfera quede completamente chévere, miren. Van a seguir pasando hasta donde más consideren, hasta donde consideren ustedes, pestañita por pestañita. Miren, muy importante. Y cada vez se va sellando más. Esa es la idea. Miren qué belleza. ¿A poco no quedó prolija? Miren, muy prolija la esfera. Y esto lo vamos a manejar hasta donde más nos dé. Una vez que ustedes lleguen al final, hasta donde ustedes consideren que ya ven completamente selladito la esferita, yo cada vez voy apretando más esto. Listo. Miren que quedó bien. Pero simplemente, miren que ya quedó súper bien selladita. No sé ustedes cómo la ven. De pronto saben que estos son los espacios porque como no hice la disminución con el hilo alma, pero no luce mal, realmente no le veo problema realmente. Pero si ustedes quieren hacer las disminuciones con el hilo alma, lo pueden arrastrar hasta el final. Listo. Pero como el punto quedó más menuditico, entonces quedaron unos espaciecitos ahí. ¿Yo qué hago? Vamos a hacer un puntito, digámoslo así, voy a tomar, aquí estoy acá, tomamos la siguiente pestañita, puede ser la siguiente, creo que ya está muy bien selladito, por lo tanto no me va a dar para agarrarlo. Simplemente no pasa nada. Con la cadenita de seguro vamos a pasar por el medio de la esferita, lo vamos a llevar para arriba, porque se me están yendo, muchachas. Estamos justamente en la explicación. ¿Qué pasó? Aquí. Ah, listo, listo, mire. Le llevamos este hilo para arriba, dentro y lo ocultamos. Ahora, ¿qué me queda hacer? Simplemente voy ocultando todo ese hilo. Déjenme un like. Sandra, muchísimas gracias. Está súper extenso el directo, 3 horas 15 minutos. Bueno, no importa. Pero la idea es que hagamos esto bien. Listo, vamos a seguir ocultando esto.
Lo voy a llevar por acá. Y es simplemente como ir escondiendo esa hebra dentro del mismo tejido. Cabe aclarar que es dentro del mismo tejido. Y vamos llevando esa hebrita como ocultándola por ahí por los puntos sutilmente. Y ya, no necesitamos hacer más nada. Simplemente soltamos aquí este hilito o cortamos. Y aquí ya tengo mi primera esferita decorativa. Listo, mi primer semicírculo, por así decirlo. No quedó del todo redonda, ya saben. Y ahí quedó mi bolita, listo. Entonces la idea mía era que esto no quedara como tan sencillo. Y la otra se hace, quiero hacer la otra de otro color, no sé ustedes qué opinen, por ejemplo, puede ser marrón. Sí, la voy a hacer marrón. Me gusta la idea del marrón. Recuerden, dejamos el relleno para, bueno, vamos a mover este relleno de aquí. Es bastante lo que tenemos que hacer. Marrón, listo. Bueno, niñas, permítanme, por favor, yo hago una pausa, ya vengo. No me demoro. Mientras tanto, vayan visualizando ahí. Voy a tomar un poquito de agua para continuar. Saben que llevamos 3 horas en el directo. Niñas, aquí sigo. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Sigo aquí. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre, ustedes ahí dándome mucha fuerza. Ya tenemos la gasita, recuerden, la gasa de la cartera. Y después nos queda simplemente hacer la otra esfera, coser la gasa. Vamos a hacer la otra esferita marrón a pedido de ustedes, por supuesto. Recuerden que nosotros vamos a emplear ya estamos utilizando estas herramientas, saben, la aguja de punta roma y por supuesto nuestras agujas, nuestra aguja de tejido. Voy a hacer entonces la esfera con el otro color. Esta vez sí no voy a necesitar de contraste. Recuerden, un anillo mágico, dejen una hebra bastante larga, más o menos de 30 centímetros. Hacemos la X. Para hacer el anillo mágico, recuerden. Recuerden, un anillito mágico de... Aquí miramos, listo. Un anillito mágico, miren. Paso el crochet por aquí. Agarro esta hebra por encima, le doy una torsión. Saco este hilo por acá. Y vamos a proceder entonces a hacer nuestros 12 puntos bajos en medio del anillo. Recuerden, empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 12, ¿cierto? 8, 9, 10, 11,
y 12. Listo, 12 puntos bajos en nuestro anillo. Voy a dejar esto por acá, reservar. Tomo mi cordón con la esfera que no tengo todavía puesta, con el cordoncito que está vacío. Y esto, recuerden, debe quedar para arriba, ¿cierto? La parte del derecho debe quedar para arriba, de esta manera. E inmediatamente cierro la hebrita, jalo de la hebra corta o tiro de ella más bien. Recuerden, anillo mágico, pasamos cordón, tiramos de la hebra corta. Bien, bien tiradito, jalen bien para que se cierre por completo, listo. Y esto hay que acomodarlo. Y empezamos a hacer oficialmente nuestros aumentos. Recuerden que solamente vamos a realizar esta segunda vuelta de aumentos, ¿cierto? Para que la esfera no me quede tan grande. Me paso, recuerden que no cerramos vueltas, me paso al primer punto tejido y ahí vamos a elaborar 2 puntos o un aumento más bien. Uno y ahí mismo hago el siguiente a punto 2. Me paso al siguiente punto y realizo mis 2 puntadas, 1 y 2. E inmediatamente saben que, bueno, esta vez no lo voy a marcar porque ya, bueno, no, sí hay que marcarlo, de hecho. Sí hay que marcarlo porque obviamente como voy a trabajar otras vuelticas más arriba, entonces necesito saber dónde termina la vuelta, dónde puedo hacer los aumentos. Miren, marco el primer punto, cierro la marca, lo mantengo seguro y después empezamos a hacer, ya saben, 2 puntos en cada punto disponible, es decir, estamos realizando un aumento en cada punto. Listo, mis amigas, ahí vamos. Seguimos dando las 2 puntaditas en cada punto disponible hasta tener 24. Yo les dije 12 o 24. Ah, ya ni recuerdo cuántos puntos bajos hice. Bueno, creo que 24. Voy a contar al final cuántos tengo. Al comienzo debía haber hecho 12, ¿cierto? Bueno, son cositas que debo corregir, estar más concentrado. 1, 2, otras 2 aquí. Y me toca contar para saber si tengo las 24. Porque de lo contrario tengo que soltar esta vuelta y agregar los 2 puntos para completar los 12 del anillo mágico. Yo lo hago así porque si la otra la hice de un tamaño, la otra debe quedar en lo posible similar, ¿cierto? Con los mismos puntos. Aquí ya voy finalizando nuestra vuelta. Ah, ok, bueno, creo que sí, entonces hice los 12 puntos. A ver, yo cuento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, sí, efectivamente tengo los 24. Listo. Ya. Tengo mis 24 puntos, es decir, la vuelta de aumentos. Ahora voy a tejer totalmente recto durante aproximadamente 3 vueltas, como hice la otra. Empiezo. Un punto. Me paso al siguiente y un punto en cada punto disponible. Listo. Con esos mismos 24 puntos vamos a trabajar durante 3 vueltas para la subida. Que me quede del mismo tamaño a la otra, a la que ya hemos hecho previamente a esta. Listo. Así vamos a trabajar. Estas 3 vuelticas. 1, 2. Ya llevo varios. Y él inmediatamente, automáticamente echa para arriba, se encoca por el tema de que no estamos haciendo aumentos.
Y esa es la idea, que empiece a encocarse. Entonces ya esta vendría siendo la primera vueltica. 2 más y empezamos a hacer las disminuciones. Ay, jue madre, mira con lo que yo estaba tejiendo era, mire, hay que tener mucho cuidado. No sé, ay Dios mío, ¿qué me está pasando, por Dios? Ah, ok, fue aquí, justo aquí. Estaba tejiendo era con el hilo corto, miren, yo sí decía, pero ¿por qué me está quedando tan poquito hilo? Y resultaba que era que estaba tejiendo con el hilo alma, eso hay que tener mucho cuidado. Ya ahí lo retomé nuevamente, el hilo largo, el hilo que va al ovillo. Punto por punto 24, recuerde. Y voy llegando al final prácticamente, efectivamente voy llegando al final de esta vuelta. Efectivamente puede ser eso, reina. Empezamos la vuelta número 2, mi reina, miren. Sí, llevo 3 horas 27 minutos. Bueno, yo creo que voy a dejar, termino esta esfera y dejo hasta acá, no me da tiempo de coserlo ahora, entonces va a haber una próxima clase donde les enseñe a coser este cordoncito, este fajón. Bueno, yo lo llamo fajón, gasa. Listo, ahí me disculpa con usted, me disculpo con ustedes. Bueno, les enseñé a hacer la trenza, de hecho, si lo sabían hacer bien, pero les enseñé otras técnicas que a lo mejor ustedes no habían visto antes que les puedan funcionar. Listo. Voy a terminar esta, estoy cansado, me toca hacer el almuerzo porque mi abuela salió. Entonces ella me dijo que hiciera el almuerzo y no he hecho el almuerzo, estoy trabajando, pero realmente me toca sacar tiempo también para mis cosas. Entonces creo que más tarde estoy sin almorzar. Bueno, creo que la mayoría de ustedes también está sin almorzar, las entiendo perfectamente porque les gusta esto. Pero bueno, saben que no voy a hacer la costura de la gasa hoy, la hago mañana y ya mañana estaríamos terminando prácticamente nuestro bolso. Aquí vamos. Bueno, mi reina, por favor déjenme un like si gustan. Pueden compartir, regálenme un like. Quiero que compartan estos directos, mi canal, que me den a conocer más y me pueden ayudar. Bueno, entonces, permítame, 1, 2, me falta una vuelta lisa. Vamos a entrar a hacer la vuelta número 3. Completamente lisa, listo. Vamos a entrar vamos a entrar a realizar la vuelta número 3. Miren cómo queda la esferita. Y esto va adentro. Recuerden que lo importante es que hagan un nudo. Si ustedes no hacen este nudo, evidentemente, inevitablemente más bien, se les va a salir. Entonces no hacen nada si no hacen ese nudo. Porque el nudo me permite atracar. Miren, yo jalo y queda, él permanece ahí. Pero porque como es un nudo doble, no te olvides de verlas. No entendí. Gracias a todos, maravilloso día. Gracias, mi querida amada. Todavía no me voy a ir, voy a terminar esta esfera para que no se me vayan todavía. Terminamos esta esfera y les voy a enseñar a hacer las disminuciones. Bueno, estamos haciendo la esferita. Recuerden, les recuerdo, un anillo mágico de 12 puntos. Vuelta número 2, 24, porque en cada punto hemos estado haciendo un aumento. Y después estamos 3 vueltas lisas. Miren, 1, 2 y 3. Estamos en la tercera vuelta totalmente lisa sin aumentos. Se teje punto por punto. Esos 24 puntos, ya saben. No he hecho ni el almuerzo, creo que me voy a hacer unos espaguetis. Voy a mirar a ver qué me pongo a guisar. No soy de mucho cocinar realmente, pero hoy sí me tocó. Lo voy a hacer. Listo. Ahí van, miren.
Este bolsito, no sé, yo pediría 150, 180, más o menos. Tiene mucho trabajo. Antes lo estoy dando muy regalado porque esto tiene mucho trabajo. Se dan cuenta que hay muchos detalles que debemos hacerles a estos bolsos. Bueno, ya cada uno, como les decía anteriormente, hace un rato les decía a una niña que preguntó lo mismo. Listo, ya estamos bueno, aquí me falta todavía. Listo, ya. Aquí ya estamos, entonces tenemos las 3 vueltas lisas. Recuerden que es exactamente esto, 3 vueltas y empezamos a realizar. Em, Nuevamente le repito, yo siempre corto este hilo alma. Quien quiera dejarlo hasta el final lo puede dejar. Yo no lo hago. Yo corto acá a ras. Con mucho cuidado no cortarnos los dedos porque esta tijera está para cortar carne. Mejor dicho, esta tijera está terrible. Muy, 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 muy afilada. Un punto, recuerden, tenemos un punto normalito e inmediatamente vamos a dejar un punto de por medio que no vamos a tejer. Este lo ignoro, paso al siguiente y voy a deslizar, deslizo y deslizo. Perdón, perdón. No es deslizar, sino tejerlo. Listo, punto bajo. Siguiente procedimiento, me ignoro este, paso al siguiente y vamos formando los puntos. Pero recuerden no alargar mucho el punto, que quede bajita la puntada para que no se formen esos espacios o agujeros entre los puntos. Este punto lo ignoro, paso al siguiente y vamos a formar el punto bajo. Lo mismo, ignoro este, paso al siguiente y lo vamos a tejer. Listo, amigas. Miren qué fácil. Este lo ignoro, paso al siguiente. Qué chévere, se teje súper bueno esta esfera realmente. E incluso podemos hacer 3 esferas, o sea, realmente la opción de las esferas, ustedes pueden hacer hasta 3 esferas en un mismo cordón. Más adelante les enseño esa técnica donde hacemos 3 esferas en un mismo cordón, ¿cierto? Porque como este tiene 4 hebras, entonces podemos hacer incluso 4 esferitas. Como les estaba diciendo, podemos hacer 4 esferitas en cada, incluso 4, 3, la cantidad de esferas que ustedes quieran. Estamos ignorando un punto de por medio, recuerden, como disminución, lo estoy haciendo así, o me lo estoy volando más bien. Me vuelo este punto, paso al siguiente. Entonces las disminuciones son de volado de puntos. Volado de puntos. Me ignoro este, paso al siguiente y hago mi voladito de puntos. Y así sucesivamente este, paso al siguiente. Creo que me va a fritar unas papitas así en aceite vegetal. Quiero como unas papitas con sal. Voy a ver si me frito una carnita. Llegamos al final, miren. ¿Dónde? Ok. Aquí ignoro este, paso al siguiente. Inmediatamente, ¿yo qué voy a hacer? Voy a rellenar. Por eso les decía, muy importante que no boten. Abrimos un poquito esto para que no se me cierre tanto todavía. No necesito que se me cierre. Tomamos nuestro relleno de los sobrantes de hilos del comienzo, miren, de la trenza, ¿cierto? Listo. Maritza Troche. Tiene toda la razón. Ahora reviso su mensaje. Gracias por recordarlo. Si no me dice, no lo recuerdo. Bueno, de todas formas, yo abro mucho los chats. El chat de Messenger me gusta abrir porque llegan mensajitos de personas que, bueno, preguntan cosas. Cerramos ahí. Cerramos ahí. Perdón. Dejamos la esfera bueno, de aquí. Se está viendo perfecto. Me encanta la calidad del directo. Hoy en día, mejor dicho, desde que estoy grabando aquí en la mesa, se ve mejor la calidad porque las que han estado en mi canal desde hace mucho tiempo saben perfectamente que yo grababa en la parte de arriba donde había mucha iluminación. O sea, yo realmente por tratar de ahorrar energía en mi cuarto me iba para arriba. Pero no, pues qué va, si yo simplemente hago un directo y no se ve, pues me toca buscar otra alternativa. ¿Y qué mejor alternativa que la luz del cuarto, cierto? De la mesa y del cuarto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rellenando con sobrantes de hilos, ya saben, todo se aprovecha. Hay que aprovechar todo esto que nos dio el material que tenemos.
aprovecharlo al máximo. Muy importante, no van a llevar esto para adentro, manténganlo afuera porque este es el tejido, esta es la hebra del tejido. Y en lo que más quepa, ¿sí? Tampoco van a exagerar, si no les cabe más, pues no. Me recibes en la tuya. No, reinas, que estamos muy lejos. Muy lejos. Miren. Ay, no, niñas, realmente se me está haciendo tarde. No, déjenme, yo termino esta esfera porque realmente ya es tarde. Yo no he hecho mi almuerzo. Pues yo creo que mi abuela almuerza por allá. Sí, si llega tarde, no ha llegado es porque está almorzando por allá. Pero yo me estoy muriendo es del hambre, muchachas. Ustedes ahí porque ya están comiendo y todo, pero yo, miren, amiguitas, mis hermosas amigas estimadas de del canal, miren que yo estoy rellenando aquí hasta donde más me dé. Va a llegar un momento en el que no cabe, es tanto el hilo que lleva adentro que no da para más. La misma esferita me está diciendo, Andrés, no me eche tanto que ya está listo ahí. No voy a echar más, no voy a poner más. Listo. Vamos a sacar entonces este relleno de aquí. Me toca guardarlo porque ese me sirve para otro proyecto, porque yo siempre hago decoración, me gusta. La calidad de la imagen creo que se ve súper bien ahí. Aquí, aquí, aquí. No sé dónde estará Luz Mari Cardona, no supe más de ella. Tampoco de Miriam Garzón. ¿Qué se me hicieron, ah? ¿Qué se me hizo Luz Mari? Yo creo que salió. Bueno, disminución. Seguimos haciendo disminución. Listo. El mismo procedimiento de la vuelta pasada, de la vuelta anterior. Nos volamos un punto de por medio y seguimos tejiendo las disminuciones, saltándonos un punto de por medio. Listo. Puntadita bajita, recuerden. Me estoy ayudando del dedo para sostener los hilos para que no se me vengan para adelante. Yo creo que están cocinando exactamente. Eso es que ella, como ella sí es ama de casa, entonces a ella le toca cocinar y ella cocina todos los días. Yo no sé cómo hacen, yo no sé cómo hacen. No, es que voy a descansar un momentico, no voy a ir a cocinar ya, no. Voy a relajarme siquiera una media hora, me relajo, descanso la mano y voy y cocino. Pero no puedo cocinar así, no es recomendable porque tengo la mano caliente. Listo, me estoy volando punto de por medio, ya saben, para ir cerrando la esferita. Miren que ya va quedando así e incluso va quedando de la misma medida de la otra. Por eso es muy importante que si comienzan con cierta cantidad de puntos en una esfera, lo repitan en la otra, para que queden del mismo tamaño en lo posible. Este cordoncito acá se me está torciendo, pero ¿saben qué es por esto? Parece una avellana, no sé si decirle avellana, o un granito de árbol, ¿cierto? Un pan de árbol. Bueno, esto está quedando divino realmente. Caloroso. Así es, mi reina. No se puede. No se puede, mi reina. Mándenme un poquito de frijoles con Manuelita. Mentiras, no. Sigo aquí tejiendo. O con Mario o con Mateo. Con alguno de ellos. Miren. Levanto esto. Es broma, es broma. No, pero sí, ahorita voy a descansar y hago lo que tengo que hacer. Porque en la tarde tengo clase en Facebook. Ya saben que estoy en clase en Facebook también. Voy a dar una clase en Facebook. Entonces, echándole muchas ganas al crecimiento de mis páginas, de mi canal, sobre todo que es mi proyecto principal, mi canal de YouTube. Le estoy dando todo a esto para avanzar. Miren que cuando ustedes ya tienen listo, hasta donde más les dé, listo. Vamos a hacer lo mismo, una cadenita de seguro. No se les olvide esta cadenita de seguro. Y después vamos a dejar una hebra larguita, 12 centímetros aproximadamente. Y esto lo jalamos, apretamos, listo. Ya ahí no se va a soltar, no se preocupen. Recuerden que mi utilidad no, mi herramienta básica para el sellado total es esta aguja de punta Roma. Ay, qué rico, mi comida favorita, los espaguetis con atún, con lo que sea. Pero los espaguetis con cualquier cosa, yo la hago con guiso. Yo hago un guisito, tomatico y cebolla ralladito, con atuncito. Pongo a guisar el atún y eso queda divino. Miren,
Miren mis estimadas, mis hermosas, todas ustedes, mujeres bellas de la página y por supuesto los hombres. Hay quien, pero la mayoría son mujeres, de hecho. Me he dado cuenta que son. Vamos a ir sellando esta esfera, yo no la puedo dejar así, ni más faltaba, queda fea, miren, se queda evidente el agujero o el espacio. Y yo me dirijo inmediatamente al siguiente punto, recuerden, agarrando, por eso me estoy acercando más a la cámara para que se pueda detallar lo que estoy haciendo. Agarramos la pestañita interna y vamos pasando, miren. Y esto lo que hace es ir sellando, estamos aplicando una técnica súper básica donde vamos agarrando las pestañitas internas de cada punto y simplemente voy sellando, voy cerrando todo, miren. Miren que ahí va quedando la bolita y cada pestaña interna es la que estamos agarrando. Ay, perdón, aquí que agarré. Así, así. Sí, 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 sí. No dije nada. Me paso al siguiente y prácticamente creo que ya hasta donde más me dé el tejidito, miren. Ok, ahí va. Listo, ya. Una más, una pestañita más y terminamos. Yo puedo hacer esto, miren, hago esto y dejo, miren que yo no lo hice en la otra, pero también lo pueden aplicar. En ese espacio vamos a pasar la aguja y hacemos esto. Perfecto. Este nudito ya me permite estar atracado, ya no se me va a soltar. Igual la otra ya no se suelta realmente porque como escondí bien la hebra, procedemos a pasar por el espacio que queda. Si queda un espaciecito, dejémoslo ahí. No lo veo como tan, no lo veo molesto realmente si me queda ese espacio ahí, miren. De hecho, con el nudito se sella totalmente. Listo. Ahí. E inmediatamente sigo ocultando esos hilos. Qué bonito mi grano, precioso. Este grano de este pan de árbol, este granito de árbol, está divino realmente, bello. Entonces pasamos por acá, seguimos por aquí, pasamos acá. Estoy ocultando, ¿cierto? No se compliquen, simplemente escondan esa hebra donde más puedan, porque ya con el nudito que hicimos acá, que por cierto quedó dentro del tejido, eso ya no se va a soltar por nada del mundo. Si hicieron los pasos correctamente e hicieron el nudo dentro de la esfera, el nudo en el cordón más bien, eso no se va a soltar, listo. Una vez que ustedes oculten hasta donde más les dé, vamos a soltar esto, este granito, esta esferita y ya. Terminamos nuestras esferas decorativas, preciosas realmente. Miren qué belleza, miren qué bello mi bolso. Súper orgulloso con mi trabajo, me tomó mucho tiempo hacerlo, pero ya estamos en el final. Falta la gasa, recuerden, falta la gasa, pero no la voy a hacer hoy, no la voy a coser hoy. Ah, bueno, ya se me están despidiendo, entonces yo también me despido de ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido a este directo. Súper, yo creo que súper explicativo, mejor explicado no pudo haber sido. Las dejo, cuídense mucho, muchísimas gracias por haber asistido a este directo. Se les quiere mucho, nos estamos viendo en en la próxima clase, en la próxima oportunidad. Va a ser mañana tempranito también, como hoy, 8:30, listo, 8:30 o 9, no, fue 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y el bolso me quedó así, si bien el bolso no es como yo esperaba que me hubiese quedado con respecto al el diseño que yo debía haber puesto los ojales, pero bueno, así me quedó. Se les quiere mucho, cuídense mucho y a descansar, van a descansar o hagan sus actividades. Yo sí me voy a tomar una pausa grande, una media horita más o menos, y se les quiere mucho. El bolso me quedó así, evidentemente. Ya saben, está cerradito, pero no me permite dejarlo ver completamente abierto. Entonces, cuídense mucho. Saben que me despido tantas veces. Ustedes saben que yo soy así de loco y yo me despido muchísimas veces de las personas. Entonces ya saben, cuídense mucho. Miren cómo quedan las bolitas, opcional. Si no lo quieren hacer, no lo hacen.
parecen, no sé qué decirle a estas bolitas. Bueno, no sé si decirles amigurumis, pero no son. No, ahorita no, ahorita voy a descansar. Chao, pues las dejo. Cuídense mucho. Por favor, compartan este directo en sus redes sociales. Si les gustó las técnicas que vimos hoy, el cordoncito, las esferas, por supuesto, me faltaba el trenzado. No les mostré el trenzadito. Saben que esto va a quedar pendiente para coserlo el día de mañana. Hoy no le voy a dedicar más a esto. Ya todo el bolso está hecho. Simplemente cosemos. Y ya, cuídense mucho, 3 horas 46 minutos, 12 segundos de directo, más que suficiente. Entonces, chao, cuídense mucho, bendiciones, a descansar. Nos vemos mañana. Se les quiere mucho. Cuídense mucho, por favor. Bendiciones.